El primer maestro de bestias legendario 1254-1271. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1254. Como se esperaba, los tres chamanes lanzaron un grito de guerra al unísono mientras seguían al clérigo de guerra hasta la plataforma, pero casi fueron arrojados hacia atrás cuando el jefe pisoteó el suelo y, de repente, se duplicó. 3 minutos restantes en el temporizador, dificultad adicional activada. Todos miraron las palabras flotantes del mensaje del sistema, luego al segundo simio demonio inmortal. Oh, esto es una mierda. Suspiró el clérigo de guerra. Kara aterrizó a su lado y le dio una palmadita en la pierna, como para consolarlo después de una pérdida, pero con una sonrisa de dientes grandes en su rostro y haciendo su feliz ronroneo de motosierra. El dragón miró al tejón con curiosidad. El tejón del caos tiene razón. Es un conocimiento nuevo, aunque preferiríamos no haberlo adquirido de primera mano. Ahora sabemos qué sucede cuando llegas al jefe final antes del límite de tiempo en el nivel 6 de dificultad. Bien, nos separaremos. Yo tanquearé a uno, los golems épicos al otro. Todos, concentren el daño en el que tienen los golems y luego vengan por el mío cuando esté caído, indicó Carl. Eso era justo lo que Rae quería. Un buen jefe contra el que luchar, y ningún Carl que arruinara su recopilación de datos. Él era el único, aparte de él, que golpeaba tan fuerte como ella, y tener sus golpes ahí hacía imposible saber cuánto estaba haciendo. Ahora bien, si hubiera algún tipo de gráfico que enumerara el daño por golpe, sería perfecto, pero no parecía que el sistema fuera a darles ese tipo de datos analíticos detallados. ¿Era porque a los dioses no les gustaban las matemáticas? No los culparía. Las matemáticas solo servían para contar cadáveres y calcular el volumen de sangre. Cualquier otra cosa era innecesaria. Aug no estaba de acuerdo. Últimamente estaba aprendiendo matemáticas para preparar mejor carne asada. Las medidas eran precisas y debían ajustarse a la cantidad de carne que se asaba. Todo era muy matemático. Tian se rió mientras colocaba su hechizo tierra consagrada y luego se retiró a un lugar cómodo en la espalda de Thor, al lado de Kara. Había espacio de sobra para ambos, y el jefe estaba tan ocupado con los golems que ni siquiera estaba de frente. Si tenía que retirarse, podía confiar en su hermana para que los alejara volando, pero la barrera de Thor era bastante buena. Podía aguantar al menos un golpe, incluso del jefe. Thor no estaba tan seguro, ya que este jefe poseía una fuerza física descomunal y era 2 rangos más fuerte que él. Pero el apoyo de su hermano lo ayudó a concentrarse en trabajar con los demás. Feliz, 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 araña apuñalada, cantó Rae mientras se ponía a trabajar en el jefe, golpeando al simio hasta llenarlo de agujeros mientras Depredación optimizaba su daño. Había solo un factor que se había olvidado de tener en cuenta. Un simio de 10 metros de altura contenía una gran cantidad de sangre, y el suelo se estaba volviendo resbaladizo para todos los que no tenían patas con púas. Eso ni siquiera era un factor que los demás hubieran considerado como una posibilidad, pero la mejora de sus efectos de sangrado, así como destrucción de sangre que constantemente intentaba hacer explotar al simio, se habían combinado para convertir al simio de rango inmortal en una verdadera fuente. Aud consideró quemarlo para recuperar el equilibrio, pero Rae estaba usando una habilidad para absorberlo del suelo para mejorar su fuerza, por lo que lo dejó así hasta que uno de los chamanes tropezó mientras se apartaba del camino de un puño gigante. Thor tuvo que intervenir para evitar que el chamán caído fuera hecho papilla, y los puños atravesaron fácilmente su barrera antes de que el par de reyes elfos pudieran atraer la atención de la bestia. Entonces, Aud finalmente intervino y quemó el piso nuevamente. La hermana Rae podría vivir con un poco menos de sangre para absorber. Mientras luchaban contra el tiempo para matar al jefe antes de que hiciera algo inesperado, Kao se concentró simplemente en intentar dañar al jefe más rápido de lo que podía curarse. Tenía la garra de Ain fusionada con él, y la espada de campeones activa bajo su transformación dracónica. Pero la salud de la bestia apenas se había modificado. El primer jefe tenía solo un cuarto de vida, pero el que estaba peleando todavía tenía cerca del 90% de salud, y Carl ya había colocado un pilón de maná para poder arrojar maná extra en ataques de explosión del vacío superpuestos a explosiones sagradas en un intento de adelantarse al factor de curación. Realmente necesitaba algunas habilidades de ataque más poderosas. Kara se rió de su enfado. Ahora entiendes mi dolor. Piénsalo así.
Si fueras inmortal, ya habrías matado al jefe, por la diferencia en la reducción de daño. Pero depredación también reduce su reducción de daño, así que tanto tú como Rae ya les están haciendo el triple de daño a los jefes que cualquier otro. El tejón dio un buen argumento. Depredación era una habilidad realmente poderosa. Sin ella, ni siquiera dañaría al jefe más rápido de lo que lo curaba. Pero eso le recordó a Carl que el tejón estaba holgazaneando. Ella era mítica, a partir de la mitad de la mazmorra, cuando su constitución había avanzado. Y eso significaba que también era una de sus principales infligidoras de daño, no solo una espectadora de rango tótem como Tian, quien estaba sentado a su lado en la espalda de Thor. Carl consideró cambiar de táctica y usar el amuleto para que los golems épicos adquirieran rango inmortal, de modo que ignoraran la reducción de daño como cualquier otro hechizo. Pero eso significaría que volvería a rango mítico y recibiría más daño para que Tian lo sanara. Fue un dilema, pero el cronómetro se había acabado, por lo que no estaban contra el reloj para la pelea final. Guardaría esa táctica para la próxima vez. Cuando no tenía que compartir el botín y los materiales de elaboración con miembros de otras alianzas de gremios. Remy coincidía plenamente con esa lógica. Necesitaba todos los materiales de rango inmortal que pudiera conseguir, sobre todo si le proporcionaban plantas como material de elaboración. Mientras Carl y su equipo se abrían paso a través de la mazmorra de nivel 6, Dana había conseguido un grupo mucho más conservador y habían elegido hacer el nivel 2. La lógica era que seguía siendo más difícil de lo habitual y debería ofrecer un botín mucho mejor, aunque no tan bueno como la opción más alta. Pero también podría ser mucho más fácil de completar que las dificultades más altas. De ser así, la relación riesgo-recompensa podría serles muy beneficiosa. Hasta el momento, nadie en los grupos anteriores había obtenido un objeto excepcional, al menos no en relación con las demás recompensas. Así que la pregunta era si esta ruta les daría la oportunidad de conseguir un objeto excepcional de rango mítico, o si simplemente escalaría en volumen y les daría 3 o 4 objetos de rango mítico de grado épico repartidos entre el grupo. Solo había una manera de saberlo, y estaban razonablemente seguros de que ninguno de los otros grupos que habían ido hoy tomaría esa ruta. Harían la prueba más difícil que pudieran. La lógica era sólida, ya que todos los demás grupos realmente estaban haciendo la dificultad 3 o 5, excepto el de Carl, que había optado nuevamente por el nivel 6. Dana tenía la sospecha de que él había elegido ese camino, ya que acababa de sentir la oleada de poder cuando recibió una nueva habilidad de constitución y el vínculo del alma había igualado nuevamente su nivel de poder. Esperaba que no lo estuviera hundiendo, estando atada a ella mientras avanzaba a un ritmo demencial. Pero el hecho de que acabara de recibir un aumento notable en su nivel de maná y daño de hechizos en medio de una mazmorra indicaba que la limitación no debería ser demasiado extrema. O si lo fuera, podría ser lo mejor. El doble de lo que había recibido en una sola bonificación podría ser demasiado para cualquiera. ¿Qué clase de habilidad había adquirido? Al estar en una mazmorra aparte, estaba desconectada del enlace mental con el resto del equipo, como si sus pensamientos estuvieran silenciados por una puerta cerrada. Sus golems estaban sirviendo de tanque para el grupo, y su tanque asignado había asumido un rol de infligir daño total, pero no faltaban cuerpos, incluso sin todos los extras que Carl y Rae podían convocar. En la dificultad 2, solo consiguieron 10 simios adicionales de rango tótem y 2 mitos más. Ese era un número lo suficientemente pequeño como para que pudieran atraerlos al grupo principal y luchar contra todos ellos a la vez con efectos de área. En cuanto a eficiencia, definitivamente fue el camino a seguir. Aún les quedaban 45 minutos en el cronómetro, pero con el número reducido de simios adicionales, no deberían tener problemas para llegar a tiempo. Dana se preguntó brevemente cómo le iba al grupo de Carl mientras su equipo se enfrentaba al primer jefe. Habían empezado mucho antes que ella, y quizá ya estuvieran casi terminados, dado el avance mítico de Rae y su daño. No había nadie en el equipo de Dana que pudiera matar con la misma eficacia que Rae. Quizás ni siquiera la propia Dana. Carl percibió la confusión de Dana por un momento justo antes de que el equipo pasara al segundo jefe, pero no tuvo oportunidad de enviarle un mensaje mientras estaba enfrascado en un combate con el simio de rango inmortal. La muerte del primer jefe había reactivado el efecto de enfurecimiento, que se intensificaba minuto a minuto. Un error táctico evidente. Ambos deben morir a la vez. Anotó el clérigo de guerra. Carl se rió. ¿No te alegra que sea yo el que esté perdiendo esta vez? Me alegra que sea cualquiera menos yo. Esa cosa impactó como un meteoro incluso antes de enfurecerse, bromeó el clérigo de guerra al unirse a la lucha.
Afortunadamente, enfurecer solo aumentaba realmente la curación y el daño, no la reducción del daño, y ahora que todos estaban en el mismo jefe, la combinación de efectos de larga duración realmente estaba empezando a acumularse. Aguanta un poco más, lo tenemos controlado, le aseguró uno de los chamanes a Carl mientras un golpe particularmente contundente lo hacía deslizarse decenas de metros hacia atrás, arrastrando sus garras por el suelo suelto. Carl cargó hacia adelante nuevamente mientras los dos reyes elfos oscuros movían para evitar que el jefe aplastara a alguien con un puño enorme. Y los aplastaría. Con el daño extra del efecto de enfurecimiento, la barrera del rayo eterno bien podría ser de vidrio, sin ralentizar en absoluto los golpes. El clérigo de guerra seguramente podría resucitar a un miembro caído del grupo, pero nadie quería tener una experiencia cercana a la muerte en una mazmorra, por muy bueno que fuera el botín. Minuto a minuto, el jefe se fue debilitando, hasta que finalmente cayó, y la iluminación de la mazmorra se hizo más brillante, marcando la finalización del evento. Cálculo de recompensas adicionales. El mensaje del sistema hizo que todos suspiraran de alivio y Carl estiró sus músculos doloridos mientras volvía a su forma habitual. Bueno, no estoy seguro de recomendar esa versión de la mazmorra. Sin embargo, el botín marcará la diferencia y decidirá si vale la pena o no, declaró. Los 4 dragones azules asintieron al unísono y sacaron sus cuadernos, listos para registrar todo lo que había sucedido después de que entraron. Al sistema le tomó un tiempo seleccionar las recompensas, probablemente porque las estaba aleatorizando según algún tipo de tabla basada en la mazmorra. ¿Qué tan cerca están los demás del cuello de botella? Luchar en mazmorras difíciles como esta debería ser un buen impulso para tus habilidades. Preguntó Carl. Acercándose. Remy respondió. Ya casi llego. Hay algo en el cambio de energía que me confunde. Añadió Auk. Thor se encogió de hombros mentalmente. Tengo un largo camino por recorrer, pero aún no estoy estancado, sigo creciendo. Eso era una buena señal. Tuvo que depender un poco de suerte para superar el cuello de botella la última vez, y podría necesitar otra evolución para alcanzar el nivel mítico. Pero eso era algo previsible. No todas las bestias crecían al mismo ritmo, e incluso con la ayuda de Carl, no era razonable esperar que lo hicieran. Ya casi estoy en el cuello de botella. Pero mi cuerpo es pequeño y me cuesta obtener suficiente energía. Tian se quejó. Se necesitó mucha energía para desafiar un cuello de botella y, en su estado juvenil, no había desarrollado plenamente las capacidades innatas de su especie en la medida necesaria. Opal le lanzó una mirada alegre a Carl, quien interpretó que ella también estaba cerca del cuello de botella. Su energía se sentía muy cerca de la cima del rango tótem, pero solo la mariposa sabría si realmente estaba en el cuello de botella. Recompensas calculadas. Felicitaciones por completar con éxito la tarea. El sistema informó al grupo con letras doradas brillantes en el aire sobre los cuerpos de los jefes. Los dragones sonrieron cuando aparecieron nuevos artículos en sus inventarios, y Carl se rió entre dientes al ver lo que le habían dado. Gran tierra consagrada. Habilidad defensiva sagrada de grado épico. Reduce el daño recibido un 50%. Aumenta el daño infligido por ataques sagrados un 50%. Inflige daño sagrado constante a los objetivos dentro del alcance. Él ya tenía la versión básica del hechizo, y Tessa tenía una versión mejorada por el maestro de habilidad. Pero incluso el original era de grado épico, así que Carl se preguntó si el alcance sería significativamente mayor en esta versión o si se trataba simplemente de una mejora mediocre. Pero no fue la única recompensa que obtuvo. Había varias piezas de armadura de rango inmortal de grado raro y algunos materiales de fabricación de rango mítico. ¿Conseguiste un objeto inmortal épico? Preguntó el clérigo de guerra. Carl negó con la cabeza. En cambio, obtuve una habilidad sagrada de grado épico. Gran tierra consagrada. El dragón suspiró decepcionado. No me digas que ya lo usaste. ¿Tu habilidad profesional es inscriptor? Respondió Carl. El clérigo de guerra asintió y Carl le dio una palmadita en el hombro mientras usaba el libro de habilidades y activaba Sígueme, pequeño. Los ojos del dragón se abrieron de par en par y se tambaleó hacia atrás, señalando a Carl. ¿Qué hiciste? Conozco la habilidad. ¿Me enseñaste una habilidad que ya conoces? Balbuceó. Verás, soy un campeón maestro de bestias, y los dioses son bastante flexibles con su definición de bestia. Los dragones cuentan, los miembros del gremio, todos cuentan, incluso la mayoría de los hombres bestia son objetivos válidos. De hecho, el factor limitante parece ser que necesitas ser compatible con la habilidad. Carl asintió.
El clérigo de guerra activó la habilidad y un círculo de luz sagrada se extendió desde él hacia los árboles que rodeaban el área de pelea del jefe. Era significativamente más grande que el original, seguro. La reducción de daño y el daño sagrado adicional también eran mejores, pero ese alcance adicional sería increíble en una batalla a gran escala. También conseguí una armadura inmortal de grado raro, pero no es la pieza más cara, añadió Carl. Luego el sistema mostró otra notificación. Daño calculado. Recompensas adicionales otorgadas. Estos no aparecieron en su inventario. En cambio, recibieron un cofre de botín. Apareció a sus pies. Un simple cofre de plata en el de Carl y uno de bronce en el de los demás. Bueno, parece que no impresionamos mucho en la mazmorra. Ninguno ganó un premio de oro. Uno de los chamanes se rió. Carl se encogió de hombros. Los premios gratis nunca vienen mal. Cogió con cuidado la caja de plata y levantó la tapa para ver qué había dentro. El contenido era un simple frasco de cristal, una poción de algún tipo. Poción de entendimiento rango inmortal. Mejora permanentemente la afinidad del bebedor con una regla fundamental compatible al usarla. Remy miró la poción con envidia. Su alquimia la superaba con creces, incluso si tuviera una muestra con la que trabajar. Ella deseaba poder aprender los secretos porque no solo ayudaría a los mitos en su camino a la inmortalidad, sino que también ayudaría a los tótems con una afinidad latente con una regla fundamental pero sin comprensión de ella para avanzar hacia el estado de mito. Incluso su poción que podía ayudar a las personas a avanzar al estado de Señor Supremo no valía tanto como esa. Las otras cajas contenían un objeto épico de rango inmortal, lo que inmediatamente atrajo la atención de los dragones hacia la poción que sostenía Carl. La tentación de nuevos conocimientos, de algo que el sistema podría considerar más valioso que un objeto épico de rango inmortal, era irresistible. Ninguno de ellos tenía la capacidad de analizar el contenido de la poción, aunque el sistema estaba encantado de indicarles cuál debería ser su efecto. Entonces la verdadera recopilación de datos sería cuando Carl lo bebió. Probablemente no deba sacar eso de la mazmorra, comentó el clérigo de guerra. Los otros tres asintieron. Los consumibles superraros se usaban de inmediato para evitar la envidia o los intentos de robo en la alianza del gremio. Poder eliminar ese riesgo, a la vez que se les proporcionaba el conocimiento a los dragones azules, era la perfección en esta situación. Al menos en sus mentes, pues los seguidores del dios del conocimiento despreciaban que la mayoría de estas situaciones terminaran sin que ellos lo descubrieran. Carl asintió y vertió la poción en su boca. Comprensión de la regla fundamental manipulación de maná o 50%. Pero el poder no se detuvo en Carl. Fluyó a través de su mente y a través de los espacios de las bestias en ella, y luego resonó hacia él a medida que las bestias mejoraban. Comprensión de la regla fundamental fuego o 20%. Comprensión de la regla fundamental divinidad o 11%. Comprensión de reglas fundamentales orden o 1%. Eso último hizo reír a Kara. La poción era completamente incompatible con ella, un anatema para el concepto mismo del caos. Pero ese rechazo la había ayudado a comprender mejor el caos, así como a Carl a comprender algo sobre el orden. También ayudó a Carl a darse cuenta de que realmente debería haber comprobado sus índices de compatibilidad antes de tomar la poción, para tener números exactos. Eso estaba bien, él prepararía algo para los dragones para mantenerlos felices. Los efectos se sienten como si fueran el conocimiento de nuestro dios. Poseen el aura única del dragón azul, comentó uno de los chamanes. Los demás asintieron en señal de acuerdo y añadieron notas. Carl había estado demasiado ocupado intentando ordenar el nuevo entendimiento que todavía le daba vueltas en el cerebro, buscando un lugar adecuado donde almacenarlo. El eco de las bestias había sido una ventaja inesperada, y gran parte del conocimiento coincidía con lo que la poción le había otorgado inicialmente a Carl. Por lo tanto, se desvanecía más lentamente de lo habitual, pero ninguno de ellos lo sabía. Simplemente asumieron que así era como normalmente funcionaba la poción. Carl se sacudió el persistente hormigueo de una poderosa poción de sus músculos y luego se preparó para explicarles su efecto a los dragones. La poción me proporcionó un 20% más de comprensión de la regla fundamental de la manipulación del maná. Además, se extendió a mis espacios bestiales y me proporcionó un 10% más de comprensión de las reglas del fuego y la divinidad, con las que ya tenía compatibilidad. Les informó. Eso debería mantener felices a los dragones. Entonces, ¿también funcionó con tus compañeros vinculados? Me pregunto si también funcionó con tu mago Gana, preguntó el clérigo de guerra. Ray se transformó en humanoide y empezó a reír. Los hemos infectado a todos.
Pronto, todo el mundo sabrá que ella es tu Dana Mage. El dragón frunció el ceño. No pretendía expresar su respuesta así. De hecho, nunca había oído describir así a la zorra divina. ¿Era posible que el vínculo mental del amo de las bestias con todo lo relacionado con las bestias influyera inconscientemente en los dragones que lo rodeaban? Eso definitivamente necesitaba estudio. Especialmente cuando tenía cientos de huevos de dragón en su espacio separado. Se enteraron por los dragones rojos, quienes recibieron noticias de uno de los trabajadores de su orfanato durante la boda. Si sus pensamientos y valores influían en los dragones que lo rodeaban, ¿qué sucedería si jóvenes dragones vulnerables se exponían a él? No pareció dañar a los clérigos dragonantes ni al dragón del bosque conocido como Botón. Pero eso podría deberse a que el pequeño dragón era una fuerza de la naturaleza muy determinada y simplemente nunca consideraba a nadie más cuando tomaba decisiones. Mucho que aprender y pocos investigadores. Lo cual parecía bastante irónico, dado que ya había 20 de ellos en la casa del gremio de anfitriones del Arkligtendroth, trabajando en formas de resolver el desequilibrio entre la clase base de guerrero y otras clases. Parece que están todos distraídos. ¿No me expliqué bien? Preguntó Carl. Los dragones negaron con la cabeza al unísono. No, lo describiste bien, pero nos distrajo un poco y nos quedamos atrapados. Creemos que debemos hablar con Dana para averiguar si también la afectó, y luego pediremos a nuestros parientes que recopilen detalles adicionales sobre cómo tu afinidad por las bestias podría estar afectando a las bestias que no están vinculadas contigo. Carl asintió. Ya entiendo cómo sucedería. Cada vez que ocurre algo nuevo e inesperado, hay mucho más conocimiento que recopilar. Los dragones suspiraron aliviados. No estaban seguros de que él comprendiera realmente sus preocupaciones sobre el conjunto completo de conocimientos necesarios. Pero si cooperara con los investigadores, todo sería más fácil. Ahora le enviarían un mensaje a Sapir para que lo pusiera en la lista. Carl estaba a punto de continuar hablando, pero el clérigo de guerra levantó la mano para que esperara. Tenemos las notas completas sobre la mazmorra, sobre la selección de dificultad, la advertencia, el jefe extra, las recompensas, la poción. La nota se envía a Sapir para estudiar los efectos secundarios de Carl y su clase única. Tenemos las notas sobre el aumento relativo en la recompensa. Está bien, podemos irnos ahora, explicó. Quería comprobar que no habían olvidado nada, antes de que ya no estuviera fresco en sus mentes. Carl abrió la marcha y luego se rió mientras los reporteros contaban con los dedos, solo para terminar con demasiada gente para estar en la instancia. Rae, Remy y Kara seguían fuera de sus espacios, lo que elevó la cuenta a 8, o 7 para la mayoría, ya que no contaban a Kara como miembro del grupo, sino como compañera vinculada. Lentamente, se dieron cuenta de que Remy y Rae debían ser las bestias unidas de Carl, con Rae transformada en forma humanoide. Rae suspiró al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de salir como una araña y asustar a los periodistas para tomar una foto. Tendría que recordarlo la próxima vez. ¿Qué tal? ¿De verdad se puede repetir la dificultad aumentada? Gritó un reportero desde detrás del grupo de mitos que custodiaba la zona. Carl la saludó con la mano, llamando a la sucubo. La dificultad aumentada se puede repetir, al menos para mi grupo. No sé cómo les habrá ido a los demás. Pero se necesita un grupo especializado para aprovecharla al máximo. Le informó, y luego volvió a centrarse en los demás mitos. Hicimos el mismo escenario que la primera vez y las recompensas fueron similares, ofreció Carl, lo suficiente para informarles de lo sucedido, sin revelar demasiados detalles mientras había tantos chismes alrededor. Son los primeros en salir, pero también entraron primero. Hicieron un tiempo excelente, les informó el guerrero en la puerta. ¿Ninguno de los otros ha salido todavía? Confirmó Carl. El guerrero meneó la cabeza. Los dragones azules sonrieron. Eso significaba que podían esperar allí a todos los demás y asegurarse de que un representante de cada grupo les diera los detalles de primera mano. Momento perfecto. El siguiente grupo que salió fue el que lideraba Dana, lo que fue una pequeña sorpresa. No habían sido los segundos en entrar, sino un grupo mucho más tardío. Sin embargo, solo entraron con 5 minutos de diferencia, lo justo para asegurarse de que no se molestaran entre sí. O interrumpir las sesiones fotográficas de los medios. Hicimos una versión de menor dificultad, pero aún así mejorada. Salió tan bien como esperábamos. Las recompensas fueron buenas. Les ayudaré con un informe en la casa del gremio. Dana informó a los dragones curiosos antes de que pudieran preguntar. Estar conectada con las bestias era una gran ventaja en esta situación.
Sabía lo que le esperaba en cuanto terminaron la mazmorra y la restricción de las conexiones mentales externas se desvaneció. Los curiosos dragones azules eran en su mayoría inofensivos, y completamente inofensivos cuando no intentabas ocultarles información. La mente de Dana los equiparaba con una versión más responsable de Lotus, lo que hizo reír a Rae. Pero Kara pensó que tal vez estaba en algo. El resto de los grupos salían cada pocos minutos, pues habían entrado con la misma distancia y todos habían elegido la misma dificultad. Esto creó un espectáculo digno de chismes, y para cuando todos estaban listos para regresar a la casa de la alianza del grupo Nara para un informe sobre la prueba, se había formado una multitud enorme. Parecía increíble que algo como aumentar la dificultad en una mazmorra mítica pudiera ser posible, pero no había ninguna razón para que tanta gente de múltiples alianzas de gremios diferentes se reuniera aquí en esta mediocre mazmorra si no fuera al menos parcialmente cierto. Si estuvieran haciendo algún tipo de apuesta, seguramente habrían elegido una mazmorra con al menos una posibilidad decente de dar una recompensa adecuada para comparar. Pero este rara vez otorgaba más de un objeto mítico, y la mayoría de ellos ni siquiera eran de grado épico. Para el grupo Nara, eso seguía siendo suficiente. Los botines de tótem clasificado les permitían pagar las cuentas, incluso con viajes poco frecuentes. Pero cuando las alianzas se desafiaban entre sí a concursos, tendían a ir con todo. No era como si fueran a perder algo por pagar para entrar a la mazmorra de otra persona por un día. Sin embargo, ninguno de los reporteros tuvo la oportunidad de hacer más preguntas antes de que se abriera otro portal y un grupo de guardias de la ciudad de Shola, todos de rango mítico, salieran e hicieran una pasarela para que el rey y el regente inmortal salieran. Cal dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro, mientras todos los demás parecían increíblemente nerviosos. Regente inmortal, Alteza. Es un placer verlo hoy. ¿Le gustaría acompañarnos a la casa de la alianza para el té de la tarde? Hemos estado capacitando a más personal en la habilidad cocina mística para asegurar que la hospitalidad esté a su altura. Los saludó. Azov suspiró y puso los ojos en blanco, mientras el rey parecía moderadamente confundido. No te conformas con solo remover la mancha, ¿verdad? También tienes que lamer la cuchara, respondió el regente inmortal. En este caso, sí. Pero en materia de cocina mística, siempre. Asintió Carl. Kara saludó al molesto inmortal, quien la miró fijamente y le puso una mano en la cabeza para evitar que se acercara lo suficiente para revisar sus bolsillos. Kara le lamió la mano y el inmortal rió entre dientes, luego le alborotó el pelaje de la cabeza. Debería haberlo previsto. Pero primero, aclaremos los rumores. ¿Es posible repetir la dificultad aumentada de la mazmorra? Preguntó Azov directamente. Kara asintió. En efecto. Solo necesitas a alguien que haya completado con éxito una mazmorra de dificultad aumentada. Si lidera el grupo, puede optar por aumentar la dificultad hasta el nivel que haya completado. Y, como de todos modos será tu siguiente pregunta, solo el jefe final se convierte en inmortal en el nivel de dificultad más alto. Azov se encogió de hombros. Eso es mejor que nada. El equipo de rango inmortal es tan raro que vale la pena la dificultad. Los demás miraron a Carl con el ceño fruncido. Anunciar todo eso en público iba a causar un caos entre todos los miembros que habían completado una mazmorra hoy. Entonces, sus expresiones cambiaron al comprender lo que Carl estaba haciendo. Apenas habían transcurrido unos meses del año, y su alianza gremial controlaba la mazmorra. Iban a enriquecerse escandalosamente gracias a la afluencia de nuevos visitantes a su mazmorra. Suponiendo que alguien estuviera dispuesto a llevar a los invitados a correr. Tras un momento, el rey sonrió. ¿Y qué nivel de dificultad sería el más eficiente para un grupo promedio? Cal miró a los miembros golpeados y exhaustos que los rodeaban, luego al grupo de Dana, quienes todavía estaban todos en buena edad. Diría la opción 2 de 5. Esa es lo suficientemente difícil como para dar buenas recompensas, pero no tanto como para que un grupo promedio no pueda completarla sin miembros especializados. Los magos golem lo hacen todo mejor, o quizás un nigromante o un brujo que pueda invocar, decidió Carl. Eso sorprendió a más de un periodista. A nadie se le ocurrió mencionar las clases menos conocidas al pensar en la composición del grupo. Los chamanes con daño de área también son de gran ayuda, añadió Dana. Eso fue más convencional y aseguró a muchos de los grupos que podrían hacer la gira con los miembros que tenían. Entonces Dana lanzó una bomba a la multitud. Donaremos 3 libros de hechizos de invocación avanzados a las bibliotecas del Dragón Azul para su copia y distribución a finales de esta semana.
Ella sabía perfectamente que muy pocos serían capaces de usarlos todos, pero la mayoría de los magos deberían poder al menos usar el hechizo del gran golem, lo que duplicaría sus opciones para invocar protectores. Aunque, si también les diera a los dragones el libro duplicación de golem, harían innumerables amigos nuevos. Por un momento, Dana se preguntó de dónde venía ese pensamiento, luego se dio cuenta de que en realidad era la influencia de Thor, ya que Cerro estaba concentrado en cómo convertir a toda esta multitud en nuevos amigos. El rey pareció sorprendido, pero Azov solo suspiró. Tienes razón, deberíamos terminar esto en la casa de la Alianza antes de que se desate el infierno. Les aseguro que haré que la hueste de la luz oscura cumpla su palabra y me aseguraré de que entreguen los hechizos prometidos a los dragones azules a tiempo. Dana sonrió y Carl se dio cuenta de que había un mago dragón azul parado justo a su lado, que se había acercado cuando ella comenzó a hablar sobre nuevos hechizos. El desafortunado hombre no se dio cuenta de que acababa de ofrecerse como voluntario para ser él quien entregara los hechizos a la biblioteca para su duplicación. Tan pronto como pudo arrastrarlo hacia Carl, claro está. Los guardias que habían llegado con los dos líderes nacionales se movieron para abrirse camino hacia la casa de la Alianza, y la multitud se separó rápidamente, creando un camino respetuoso para el regente inmortal. Carl se movió para caminar a su lado, un movimiento seguro que sorprendió a los espectadores, mientras Dana arrastró a su voluntario con ella para caminar detrás de ellos. Eso dejó al rey perplejo, de pie junto a los guardias, que hacían todo lo posible por no reírse mientras Kara metía galletas en cada pliegue de su túnica ceremonial. Había encontrado a otro tipo tan pobre que todos sus bolsillos estaban vacíos. Alma desafortunada. De vuelta en la casa de la Alianza, Azov convocó a una reunión de los mitos, los 40 que habían ido a la mazmorra ese día. Opal había dispuesto el anfiteatro en el desván superior para ellos, usando ilusiones para que pareciera un antiguo edificio de mármol una vez que subieras las escaleras. La vista le recordó a Carl que aún no había tenido tiempo de hacer el pedestal de la arena, y mentalmente lo colocó más arriba en su lista de prioridades. ¿Qué tramas?, preguntó Azov, sobresaltando a todos los que creían que empezaría con preguntas sobre la mazmorra. Pero en lugar de eso, miraba directamente a Carl, como si todo fuera culpa suya. Nada. Marcamos un récord y pasó lo que pasó. Respondió Carl. No es eso. Justo ahora. Sentí el aura caótica que te rodea, y se parece demasiado a esa anciana. ¿Qué tramas?, respondió Azov. Por supuesto, el antiguo inmortal estaría en perfecta sintonía con el dragón del caos. Y ahora que la constitución de Carl había mejorado y había evolucionado en su dirección, a Azov le resultaba aún más fácil adivinar cuando estaba pensando en algo nuevo. Oh, estaba pensando que con mis habilidades, podría crear un campo de pruebas artificial, una arena donde los combatientes pudieran luchar con salvaguardias, explicó Carl. ¿Y por qué querrías hacer eso? Para ayudarlos a avanzar, por supuesto. Las mazmorras son la mejor manera de avanzar, pero un campo de pruebas artificial, como el que hice para la Nación del Dragón Dorado, le sigue de cerca. Sin embargo, también podría convertirlo en una arena, con desafíos individuales o combates entre visitantes. ¿No suena divertido? Incluso me permite establecer protocolos de seguridad, retirar a los combatientes heridos de la arena y curarlos, explicó Carl. Azov suspiró. Bueno, eso sí que tiene sentido. Disculpa por dudar de ti. Pensé que estarías pensando en maneras de usar dominio ilusorio como hechizo trampa en combate. Kara sonrió y Azov le guiñó un ojo. Lo dijo para que no adivináramos en qué estaba realmente preocupado que estuviéramos pensando. El tejón notó. Si es peor que los mundos ilusorios llenos de tejones, tiene una imaginación excelente. Dana estuvo de acuerdo. Podríamos convertirlo en un pantano naga lleno de serpientes ilusorias que tienen la transformación ira del elemental. Remy sugirió amablemente. Y bichos. Todo el mundo odia a los bichos. Thor estuvo de acuerdo. Estoy empezando a entender por qué el elemento caos lleva a Azov a beber. Bromeó Dana. Azov se aclaró la garganta. Bien, ahora que ya lo he aclarado, necesito un resumen completo de los planes futuros de todos para la mazmorra. Como la mayoría sabe, tengo un hechizo de monitoreo que detecta disturbios sociales, y este fue lo suficientemente fuerte como para registrarlo. En parte porque todos son mitos y están cerca de la cima del poder en el continente. Pero sobre todo porque la conmoción causada por un cambio rápido en la calidad de los objetos no pasará desapercibida. Debe levantó la mano. Señor, ¿no es una gran ventaja? Nos ha sido casi imposible conseguir buen equipo.
Ahora tenemos una fuente fiable de equipo potente de rango mítico e inmortal bajo para que nuestros equipos de incursión alcancen un nuevo nivel. Azov suspiró y el rey se pellizcó el puente de la nariz, intentando evitar el dolor de cabeza. Si solo los gremios de la región de Zilaz tuvieran una buena relación con la alianza del grupo Nara, estaría bien. Pero nadie más tiene una fuente de mejor equipo. Todos querrán tener acceso. Y luego, durante la próxima prueba, ¿cuántos aspirantes habrá para controlar esta mazmorra? Respondió Azov. Debe se encogió de hombros. No estoy convencido de que el número de contrincantes importe. Tenemos a Karl. Azov odiaba admitirlo, pero Debe tenía razón. El poder de Karl era tan descomunal que, en un formato de desafío abierto, era improbable que perdiera. Sin importar quién lo atacara. La mitad de los retadores se darían por vencidos solo al enfrentarse a Kara, y para cuando llegaran los desafíos, la mayor parte del equipo de Karl debería haber avanzado al rango mítico. Aunque, siendo realistas, la mayoría de los rivales ni siquiera podrían hacerle daño a Rae. Simplemente les faltaba una habilidad que pudiera dañar a un ser incorpóreo. Pero eso era parte de lo que los dragones azules se esforzaban por eliminar. Incluso si ascendían a los guerreros a paladines y cruzados, la clase menos versátil obtendría habilidades sagradas que la dañarían en forma de acechador nocturno y otras criaturas de naturaleza similar. Puede que eso no sea cierto para el próximo desafío. Con el lanzamiento del equipo de rango inmortal, habrá nuevos efectos de habilidad excepcionales disponibles. El estándar del desafío cambiará por completo en la próxima ronda, y eso es algo que me gustaría evitar que se descontrole. Ya hemos cambiado las reglas una vez este año, y no tengo intención de cambiarlas de nuevo, pero estaré atento a las estrellas en ascenso, especialmente en el rango Totem, les recordó Azov. Karl se rió entre dientes. Cargar a un campeón de Totem con equipo de inmortal y un montón de habilidades épicas desbaratará todo el sistema de desafíos. Afortunadamente para ti, solo pueden elegir una mazmorra para desafiar. El rey frunció el ceño. ¿Y si los mandamos a otras mazmorras para ver si vuelve a ocurrir? Si no es solo esta, el desequilibrio se extenderá por toda la región. Eso debería limitar las luchas internas por el derecho a acceder a una mazmorra específica y convertirlos en objetivos para campeones poderosos. Azov lo miró como si se preguntara si había dejado caer al niño de cabeza cuando era niño. Convertir el problema en un problema regional en lugar de uno localizado no lo solucionó. Pero el rey no pensaba más allá de sus propias fronteras. Todas las Islas Dragón querrían al menos probar la mazmorra mejorada para ver si merecía la pena. Rae sonrió con sorna al regente inmortal. Estoy de acuerdo con tu rey. Permitirnos desafiar más mazmorras para ver si podemos mejorar la dificultad de todas es una idea maravillosa. Cuanto más, mejor. No pueden ser todos simios, y ya tengo mucha sangre de simio almacenada. Azov golpeó el podio mientras consideraba su propuesta. ¿Estarían las demás alianzas gremiales dispuestas a ofrecer sus mazmorras como prueba para ver si el anfitrión de la luz oscura puede ayudar a desbloquear una dificultad mejorada? Podría ser el siguiente avance natural del despertar del sistema, y con su profunda conexión con el pasado del planeta, ¿podrían ser la clave para acelerar esta posibilidad?, preguntó. Eso realmente sonó bien para los demás. La alianza del grupo Nara ya tenía suficientes cosas buenas. Permitirles ser los únicos con la capacidad de jugar en modo difícil en dos mazmorras diferentes era simplemente injusto. Si Karl y su equipo pudieran mejorar otras mazmorras, todos podrían compartir la riqueza. Paul frunció el ceño mientras escuchaba la conversación. Tengo una pregunta antes de aceptar este plan de aumentar la dificultad de más mazmorras. ¿Por qué la hueste de la luz oscura acepta esto? Su mazmorra ya está mejorada. ¿Qué ganan con esto? Azov resopló divertido. Estoy 90% seguro de que lo harían solo para trollearme. Pero lo que nadie más ha considerado es que, si bien el grupo Nara tiene una mazmorra tanto en el rango mítico como en el tótem, la hueste de la luz oscura no la tiene. Karl se encogió de hombros y Rae sonrió. Además, mi daño aumenta a medida que aprendo a matar eficientemente más tipos de criaturas, agregó. Paul asintió. Pensé que podría ser algo así. Cada mazmorra que recibe una mejora corre el riesgo de ser conquistada por un duelista más fuerte en el siguiente desafío. Así que podemos garantizar casi un año de riqueza antes de tener que luchar por ella. Pero después, podría quedar en manos de cualquiera. La voz de Azov sonó despreocupada al responder. Es lo mismo todos los años durante los desafíos.
La única diferencia es que lucharás por algo más importante si la mazmorra de tu gremio mejora. Y tendrás ventajas sobre los retadores, que no tienen el mismo acceso al mejor equipo. Eso calmó un poco al dragonante. De acuerdo, estoy de acuerdo. Podemos programar los intentos, pero ¿alguien sabe que activará una dificultad mayor? Preguntó Paul. Azov se encogió de hombros. Ni idea. Si nadie más lo ha hecho, entonces la respuesta es casi seguro un récord, o una proeza de fuerza. En realidad, podría ser casi cualquier cosa, pero dada la naturaleza de las mazmorras, hacer algo que parezca imposible sería la respuesta más probable. Entonces, todos pueden pensar en cuál sería el logro más difícil en su mazmorra y luego formar un equipo para intentarlo, con uno o más de los miembros del anfitrión de Darklight en el equipo. Seguramente serán la clave porque la Suprema Dama Matilda está fuertemente en sintonía con el caos. Al unísono, todos se giraron para mirar a Kara, que estaba comiendo delicadamente alitas de pollo de un tazón al final de la mesa. Luego comer los huesos por separado. El tejón sonrió con sorna. No se equivocaban, ella también era una fuerza del caos, y probablemente podría provocar cambios en las mazmorras al influir en la regla fundamental del caos. Ahora que Carl también andaba por ahí con lo que el sistema llamaba una constitución de dragón del caos, también debería tener alguna oportunidad. Pero una constitución armonizada no era nada comparado con ser un auténtico tejón del caos. Carl golpeó la mesa para que todos volvieran al tema. ¿Cómo queremos organizar esto? Tengo muchos proyectos que atender, sobre todo porque somos un gremio de artesanos que acaba de recibir 2 nuevos mitos. Pero la abundancia de golems es una de las ventajas más fuertes en la mayoría de las mazmorras, además de las bonificaciones que tengo al daño y la durabilidad. Paul se pasó los dedos por el pelo. ¿Por qué no los ordenamos de cortos a largos? Así no nos sentiremos tan mal por pedirles que vayan a una mazmorra casi todos los días, y tendrán más tiempo para hacer sus manualidades. Dana sonrió mientras enviaba un mensaje mental a Carl y a las bestias. Eso también nos dará tantos tipos de jefes diferentes como sea posible. Si probamos cada uno una vez y luego avanzamos si no encontramos un truco, obtendremos una nueva configuración de golem épico con cada intento. Después de una docena de ellos, deberíamos poder adaptar nuestras invocaciones a la mazmorra. Rae asintió en señal de acuerdo y Kara le dio un entusiasta pulgar hacia arriba. Hay muchísimas cosas más para probar. Estas alitas picantes de mango son fantásticas. ¿Alguien podría pedirle a Lotus que haga más? Habían sido preparados como parte de los bocadillos para los invitados, pero todos estaban tan encantados con la forma en que Kara los comía que nadie había intentado quitarle ninguno. Thor le hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras entraba a la cocina y Carl respondió en nombre del grupo. Eso nos funciona. La mayoría de las incursiones en mazmorras no duran mucho, así que si intentamos una al día, tendremos tiempo suficiente para mantener la tienda en funcionamiento y seguir intentándolo. Guarda los súper largos para ocasiones especiales. He oído que algunos tardan todo el día, coincidió. Paul se rió. Ninguno de nosotros tiene una mazmorra de incursión grande. Solo hay una incursión de 10 personas entre los gremios de aquí, y solo tiene 3 jefes. No más de 2 horas. Probablemente menos con todo el equipo nuevo que tenemos. Esa mazmorra con los simios parece favorecer la obtención de armas. Bien, entonces quien tenga la mazmorra más corta puede quedarse aquí a pasar la noche. Su Alteza, Regente Inmortal, ¿le gustaría quedarse esta noche? Haré que el personal use cocina mítica para preparar una comida completa, ofreció Carl. El rey levantó la vista de la mesa. No me opongo. La comida aquí es increíble. Debería contratar a algunos empleados para que se conviertan en aprendices de sus chefs. Luego sacó una galleta ligeramente desmenuzada de su túnica y le dio un mordisco, mientras Azov intentaba no reír. La hueste de la luz oscura había encontrado el punto débil del rey. Calisto, la jefa de cocina de Alliance House, asomó la cabeza desde la cocina. No despidan a todos todavía. Ya empezamos a preparar el banquete y está listo para todos, advirtió. La cena rápidamente se convirtió en múltiples platos de postre, que se convirtieron en una fiesta en la ilusión del anfiteatro, que se convirtió en 2 docenas de mitos desmayados y borrachos en bancos de piedra cuando salió el sol. No es que se pudiera ver el sol dentro del recinto. Carl se levantó temprano, ya que su cuerpo había limpiado fácilmente el licor de su sistema, y tenía una misión. Para comenzar en el pedestal de la arena antes de dirigirse a la mazmorra. Una vez que hubiera empezado, tendría más motivación para terminarlo y, con suerte, podría hacerlo en un día, con un retraso mínimo.
Los núcleos internos eran las partes más simples, ya que eran solo el hechizo dominio ilusorio, junto con manipulación de la tierra para hacer estructuras sólidas y relámpago eterno para formar la barrera para proteger a los espectadores. Esas tres cosas encajarían fácilmente en la capa más interna del zócalo. Sin embargo, Carl se dio cuenta justo cuando estaba a punto de empezar de que no era la mejor manera de hacer las cosas. Debería poner los hechizos más simples y fáciles de entender en el exterior, donde otros realmente pudieran verlos, y luego los hechizos detallados podrían ocultarse dentro de las capas de piedra cuando el objeto estuviera terminado, y pocos cuestionarían cuánto más se había invertido en la creación de la arena. Mantener a los usuarios y las mentes curiosas en la oscuridad acerca de la magia oscura necesaria para que la construcción realmente funcione podría devaluar la arena en el corto plazo, pero hacer que sea casi imposible para otros replicarla en el largo plazo, lo que la convertiría en un producto exclusivo del anfitrión de Darklead. Pérdida a corto plazo para ganancias a largo plazo. Desafortunadamente, eso fue lo más lejos que logró llegar antes de que llegara el equipo para la mazmorra de la mañana. Carl, me alegra verte despierto. Creo que te gustará este. Es tan corto como el calabozo de los simios, pero puede que encuentres algunas caras conocidas, viniendo de Drop. Nuestra mazmorra es una mazmorra del demonio de la ira. El daño por fuego es alto y el jefe final es un élite llamado Carnage, un demonio de la ira. Creemos que se trata de una especie de demonios de la ira, ya que su apariencia es ligeramente diferente a la de cualquier otra especie que hayamos encontrado. Sin embargo, la mecánica de combate es sencilla. No te quedes en el fuego y no dejes que te corten en pedacitos diminutos. Esa última parte es la difícil. Los demonios de la ira tienden a ignorar los esfuerzos de los tanques, y es posible que se giren aleatoriamente y ataquen a otros miembros. Por esa razón, nos gusta pelear desde el frente de ellos, ya que atacar sus espaldas parece insultarlos y desviar excesivamente la atención de los tanques. El maestro del gremio, un enano de aspecto distinguido, informó a Carl con una sonrisa. A Rae le va a encantar esta mazmorra. ¿Qué tal el número de enemigos? Preguntó Carl. Pequeños, pero extremadamente poderosos. Cada uno de los grupos es lo suficientemente fuerte como para ser un jefe por sí mismo, pero la mayoría son solo 2 o 3 demonios. Explicó el enano. Carl frunció el ceño. Entonces, la mazmorra tiene pocos enemigos y mucho daño. El truco podría ser otro de esos de no recibir daño. O podría ser la velocidad de eliminación. De hecho, incluso podría ser simplemente complacer al dios de los demonios de la ira y dejar que un solo miembro del grupo derrote al jefe en solitario. El enano fulminó a Carl con la mirada. ¿Y en qué mundo es eso realista? Detrás de Carl, Dana rió. Es perfectamente razonable en la mente de Carl. Tiene el miedo de un tejón del caos y la necesidad instintiva de apuñalar de una araña baño de sangre. El maestro del gremio le sonrió. Eso explica tantas cosas. No tienes ni idea. Un berserker demonio de la ira se acercó y le dio una palmadita en la espalda. Puede que el hombre monstruo no se equivoque. Si pensara que puedo derrotar al jefe, sin duda pediría que lo hiciera solo. Si existiera un logro por crear al jefe de mazmorra más feliz de la historia, sin duda lo lograría. Sugirió. No puedo creer que estemos considerando dejar que el grupo se siente y espere mientras alguien derrota al jefe en solitario. Solo el jefe final. Si el primer jefe no activa nada, dejaremos que lo enfrente solo. Y si no nos da un modo difícil, al menos podremos ver un buen espectáculo, bromeó el berserker. ¿Quién es nuestro último miembro? Preguntó Carl. Debería haber un curandero por aquí. Quizás esté en la cocina. Carl frunció el ceño. Sirven el desayuno como buffet, toda la comida está aquí. ¿O es que busca algo de la demonio de la obsesión? Porque debería saber que su obsesión es la cocina, no algo lascivo. Calisto rió desde la entrada de la cocina. No hay ningún curandero aquí. Creo que lo secuestraron los amantes de la pelusa. El enano parecía confundido, pero Carl sabía exactamente dónde estaba. Iré a buscarlo, quizá necesite usar una fuerza suave para recuperarlo, explicó Carl. Al final de las escaleras del segundo nivel del sótano, Carl se detuvo. Su sanador desaparecido seguía en el jardín, junto con Lotus, Opelia y las gárgolas. Era un chamán hombre oso, y el trío estaba en una profunda conversación sobre los beneficios del pelaje frente a las plumas, con las gárgolas como audiencia. Las bestias guardianas poseían ambos y los consideraban iguales. Pero la distinción era importante para Lotus, quien debió encontrarlo solo en algún momento y lo absorbió en su torbellino de energía emotiva. Lotus, Opelia, buenos días.
¿Ya casi terminan con nuestra sanadora? Íbamos a hacer una mazmorra esta mañana. El hombre oso saludó a Carl. Ya casi terminamos. Ya terminamos de comer y volvíamos cuando cambiamos de tema. Explicó. Eso significaba que habían estado en Drodo en el mundo diminuto, ya que ambos portales estaban en esta habitación. Probablemente en el mundo diminuto, a menos que el chamán tuviera asuntos en Drog. No podía ir a ninguno de los dos sin escolta. Los hechizos de protección y las gárgolas habrían impedido que un extraño deambulara por allí. Con la interrupción de Carl, la conversación sobre Pelusa versus Plumas se descarriló rápidamente y el sanador fue llevado nuevamente arriba para preparar su partida. No te veas tan emocionado por ir a trabajar, bromeó el maestro del gremio mientras el molesto hombre oso subía las escaleras con Carl. Lotus y Opelia estaban justo detrás, pero se dirigieron a su habitación para prepararse para una salida al dungeón de rango Overlord. Estábamos teniendo una buena conversación. Pero ya es hora. ¿Ya se les informó a todos sobre la mazmorra? Preguntó el sanador. En efecto. El enano se puso de pie justo cuando un par de dragones azules entraron corriendo en la habitación. Esperen, antes de que se vayan, supongo que los expertos de la hueste de la luz oscura no tendrán listos los nuevos hechizos de golem para la biblioteca, ¿no? Jadeó uno de ellos, deforme tras pasar toda su vida en la biblioteca. Dana sonrió con sorna al darse cuenta de que era el mismo que había estado a su lado entre la multitud del día anterior. Era un mago y un inscriptor. La víctima perfecta. Sus pensamientos hicieron sonreír a Carl. Las bestias ya estaban convirtiendo al mago Dana en uno de ellos. Incluso Thor estuvo de acuerdo en que era mejor dejar que los dragones hicieran toda la escritura. Carl le dio al mago una sonrisa benévola y luego colocó una mano sobre su cabeza, como si estuviera bendiciendo al dragón. El campeón Carl ofrece conocimiento. La habilidad Golem mayor se transferirá al desventurado duque bibliotecario. El campeón Carl ofrece conocimiento. La habilidad Golem épico se transferirá al desventurado duque bibliotecario. El campeón Carl ofrece conocimiento. La habilidad duplicación de Golem se transferirá al desventurado duque bibliotecario. El campeón Carl ofrece conocimiento. La habilidad barrera de rayos refrescante se transferirá al desventurado duque bibliotecario. Ahí lo tienes. No tuve oportunidad de escribirlos, pero puedes hacerlo para la biblioteca. Ya hemos firmado un acuerdo con los Blue Dragons, por el cual recibiremos regalías estándar del 10% sobre todas las copias futuras de los libros que donamos, así que espero que trabajéis duro para nuestro beneficio. Ya tienen el último, pero es muy restrictivo, casi exclusivamente para el dragón azul. Considérelo una tarifa de envío pagada por su servicio al escribir las copias impresas, anunció Carl, mientras el dragón simplemente se quedaba de pie, mirándolo en silencio, atónito. Probablemente también sería probable que la duplicación de Golem y el Golem épico tuvieran restricciones masivas, pero Carl dejaría que los dragones lo descubrieran por sí mismos una vez que tuvieran hechas las copias. Él les había dado el conocimiento. Después de eso, ya no era su problema. Ahora, ¿deberíamos salir? Rompiste al dragón, bromeó el líder del gremio enano. Dana sonrió con suficiencia. De hecho, eso pasa bastante a menudo. Se recuperará. Ah, creo que está en la pantalla de avance de clase. Por eso no se mueve para nada. Eso hizo que el enano se detuviera. Nadie quería perderse el evento en el que un mago de alto rango ascendía. La nueva clase podría ser excepcional, y si Carl realmente le había enseñado habilidades relacionadas con los golems, entonces podría ser una clase de especialista en golems la que se hubiera desbloqueado, lo cual sería un gran beneficio para su gremio. Suponiendo que tuvieron suerte similar al activarlo en más magos. Después de casi 5 minutos, el dragón azul regresó a la realidad con una enorme sonrisa en su rostro. Me dieron la clase de guardián de la biblioteca. Anunció con orgullo. La habitación quedó en silencio mientras todos simplemente lo miraban, cuestionando las decisiones de vida que habían llevado al dragón a ese punto. ¿Qué? No, es espectacular. Es exclusivo del dragón azul y me da un montón de mejoras exclusivas para golems y barreras defensivas, además de la opción de subir el hechizo gárgola en el árbol de habilidades. No solo seré bueno en la biblioteca, también seré muy fuerte en combate, así que no voy a descuidar mis deberes con el gremio. Insistió. Su entusiasmo hizo reír a los miembros de la alianza reunidos, y una de las sirvientas le trajo un pastelito de celebración con una vela encendida encima. Parecía que iba a cuestionar la elección, pero finalmente apagó la vela y comió el pastelito, antes de que sus ojos se abrieran de par en shock por el sabor y el contenido energético.
Todos los cupcakes fueron elaborados con cocina mística y eran un objeto de recuperación clasificado de Overlord, creado por Lotus. El enano señaló la puerta. Tenemos que irnos, o a este paso no nos iremos. Los dragones pueden hacer sus preguntas cuando regresemos. No olvides hacer copias de esos libros para tu compañero, para que pueda copiarlos. Dana rió mientras escapaba. Ese dragón tenía incontables informes que escribir. No solo había conseguido todas las habilidades, sino que también había desbloqueado una clase rara. Los bibliotecarios se lo pasarían bomba con todos esos datos, sobre todo viniendo de uno de los suyos, y no de segunda mano. Pero habían cumplido su promesa y habían dado a los dragones azules todos los hechizos golem para copiar y distribuir. El berserker rió al salir de la casa de la alianza. La cara del dragón cuando recibió ese nuevo hechizo de golem. Invaluable. Necesito una habilidad de grabación para guardar esos recuerdos. Dana le guiñó un ojo. La Dama Suprema Matilda tiene uno que crea una pintura de un momento histórico casi fotorrealista. Estoy segura de que el hechizo que buscas existe. La verdadera pregunta es si un berserker puede usarlo. Eso le hizo reír. Quizás si me convenzo de que es para hacer vídeos de batallas y no para reírme de dragones confundidos. Las peleas ocurren con mucha más frecuencia de la que alguien consigue asustar a un dragón de nuestro rango. Su sanador, el chamán hombre oso, resopló divertido. Aunque no es difícil asustar y escandalizar a los jóvenes. Hay una joven dragón del bosque viviendo en la casa del anfitrión de la luz oscura, y siente curiosidad por todo. El gran berserker agitó las alas encogiéndose de hombros. Las crías de todas las especies son curiosas. Pero los dragones del bosque son peculiares. Son demasiado feéricos, y eso les da ganas de jugar todo el día. No como los dragones cromáticos, quienes cuentan con la guía de su deidad patrona para mantenerlos en el camino. Esa fue una excelente descripción de Button. Pero también fue una buena descripción de Lotus, y ella contaba con la guía del dragón verde. Cal pensó que era más una afinidad con los dioses de la naturaleza que una falta de dirección lo que los hacía inestables. Muy bien, tendremos que tomar la plataforma del portal. La mazmorra está al otro lado de la ciudad. No hace falta caminar toda la distancia, declaró el enano. Zilaz se había formado alrededor de las mazmorras, cerca de la orilla del lago, y la expansión urbana era muy real. Había casi 30 kilómetros hasta la mazmorra para ese día. En el momento en que Carl entró en la mazmorra, supo que iba a ser un buen día, a pesar de haber sido apartado de su trabajo. Todos los demonios se giraron para mirarlo, no perdidos en la rabia y contenidos por la mazmorra, solo esperando en círculos dibujados en el piso de piedra de las ruinas en las que se encontraba la mazmorra. Eso no está bien, murmuró el enano. ¿Qué pasa? La mazmorra está llena, están listos y esperando. Parece que estamos en el lugar correcto, respondió Carl. Eso es. ¿Por qué nos miran? No deberían saber que estamos aquí. La entrada a la mazmorra estaba en una plataforma que solía ser un gran edificio y que dominaba el resto de la mazmorra. Así que Carl aprovechó la oportunidad para buscar un detonante del extraño comportamiento. La respuesta fue clara. En el momento en que se encontró con los ojos del jefe final, un enorme demonio rojo con alas rotas y una armadura de placas negras, la criatura hizo un movimiento de corte en su cuello, mirando fijamente a Carl. Oh, es así. Kara se rió. Eso no debería pasar. El berserker se rió, pero Carl pudo ver que estaba entusiasmado con las posibilidades. Bueno, creo que sabemos cómo superar la dificultad de la mazmorra. Cuando lleguemos al jefe final, me batiré a duelo con él, explicó Carl. Luego, el resto de la mazmorra volvió a la normalidad y los demonios parecieron ajenos a su presencia. Todos excepto Carnage, que observaba atentamente cada uno de sus movimientos. Eso es desconcertante, se quejó el enano al llegar al primer jefe. El jefe actuaba con normalidad, pero Carnage seguía mirándolos. Creo que tengo una idea. Lucha contra el jefe como siempre, pero solo enviaré a mis golems. Carnage disfrutará más de la pelea sin spoilers, ofreció Carl. ¿Crees que una mazmorra mítica es tan fácil que puedes salir sin más? Preguntó el berserker. Carl se encogió de hombros y cambió sus golems épicos por un par de simios demoníacos. Eran muy compatibles con el estilo de combate del jefe y evitarían que se volviera contra los demás. Los golems chocaron con el demonio de la ira que empuñaba el hacha, y la sangre fluyó. El jefe fue inesperadamente rápido, y de hecho estaba ganando 2 contra 1 antes de que apareciera el resto del equipo, y los golems de Dana con autoparry vinieron a rescatar a los simios.
En realidad, el demonio berserker de la ira era el más adecuado para la pelea contra el jefe, aparte de los golems de Dana. Cualquier otra opción era demasiado débil o incapaz de defenderse adecuadamente. Incluso los reyes elfos oscuros habrían sido azotados por la mazmorra con la fuerza de esos golpes. Entonces Carl recordó que tenía otras opciones. El rey Naga era tan grande como el jefe, pero tenía 4 brazos y 4 espadas, con habilidades de combate excepcionales. Asegúrate de poner esta cosa del jefe en la arena, insistió Rae. Tenía muchas ganas de intentar luchar contra uno de ellos sola. Podía entrar y salir de la realidad, así que la mayoría de los objetivos no representaban un verdadero desafío, pero las quemaduras en la quitina de sus extremidades anteriores indicaban que a las llamas del arma de ese demonio no les importaba si era corpórea o no. Cualquier cosa que pudiera golpearla cuando estaba dando lo mejor de sí era un excelente objetivo contra el cual entrenar. Dana negó con la cabeza, consternada. Carl había planeado asignar objetivos aleatorios a la arena si el retador no los especificaba. ¿Qué haría un luchador promedio si de repente se topara con una de estas cosas? Golpeó tan fuerte que incluso con parada automática, sus golems necesitaron curación. El chamán era el único de ellos que estaba de muy buen humor. Normalmente tenía que trabajar hasta el cansancio para completar esta mazmorra. Aunque fuese corta, ya era una de las mazmorras míticas más difíciles. Pero hoy, no solo estaban recibiendo mucho menos daño, el grupo tenía activo Gran Tierra Consagrada, reduciendo el daño recibido, y Tian estaba curando al grupo, tratando de descubrir el truco para hacer que curaran a todos cuando golpearan al objetivo. Él realmente quería esa habilidad. Y no le importaba si sus hermanas decían que era un perezoso por tener la curación activada automáticamente cuando atacaban. Espero que tu plan funcione. Porque si hubiera sido el más rápido, podríamos haber perdido nuestra oportunidad. El berserker se quejó al terminar la pelea contra el jefe. El chamán se rió. No, incluso con Carl a un lado, seguimos con casi 10 minutos de ventaja. Si buscáramos un récord de tiempo, sin duda sería el de los intentos recientes en la mazmorra. Esos golems causan un daño terrible. Los reyes Naga con los que reemplazó a los simios hacen el triple de daño que cualquiera de ustedes, y eso se debe principalmente al volumen de sus ataques. Todos los magos del gremio se arruinarán intentando conseguir una copia de eso de los dragones azules. Bueno, al menos, podríamos repetirlo. Así que hay una posibilidad de que podamos superar esta vez. Dana negó con la cabeza. Ambas tenemos enormes bonificaciones de daño para nuestros golems. Incluso si tuvieran la misma cantidad, solo una clase avanzada podría seguirles el ritmo. Pero mira lo contenta que está la sanadora. Eso hizo reír al demonio berserker de la ira. No puedo discutirlo. Normalmente, está sudando y maldiciendo antes de terminar la pelea contra el jefe. Mientras hablaban, Carnage, el jefe final de la mazmorra, golpeó el suelo con la culata de su hacha e hizo un gesto de impaciencia. Maldita sea, ¿de verdad rompiste la mazmorra? O quizá así es como debe ser, pero los demás no habíamos activado la función del sistema para configurar la dificultad de la mazmorra. Preguntó el chamán. Remy asintió felizmente en su espacio mientras levantaba la vista de su poción del día. Creo que tiene razón. Llevan algunas funciones de retraso en la activación. En unos 2 meses más, esto empezará a ocurrir por todas partes. El inmortal Azoth estará muy enojado. Pero al menos no podrá culparnos a nosotros de todo una vez que empiece a suceder con gremios que no están afiliados a nuestra misión. Bromeó. Vamos, entonces. No hay necesidad de hacer esperar al jefe. En cuanto acabemos con los últimos, me enfrentaré al demonio sin mis golems. Así es como los demonios de la ira se baten a duelo en Droth, así que voy a asumir que es lo suficientemente tradicional para la mazmorra, ofreció Carl. El berserker asintió. Esa es una tradición que no ha cambiado. Incluso el regente inmortal la respeta, y por eso no se permiten los hechizos de invocación en los duelos personales. Rae se abrió paso entre los demás demonios, practicando sus habilidades de matanza con los distintos tipos de demonios de la ira. Había docenas de opciones diferentes, aunque solo 4 en esta mazmorra. Aún así fue suficiente para hacer feliz a Rae. Carnage sonrió y levantó su hacha por encima del hombro mientras Carl caminaba hacia el piso abierto del edificio en ruinas que el jefe final de la mazmorra había reclamado. ¿Estás preparado para un desafío? Le preguntó al jefe, sin esperar realmente una respuesta. El enorme demonio sonrió y asintió, luego flexionó sus alas, mostrando su físico.
Carl usó Behemoth para aumentar su tamaño y sacó la espada de campeones, luego equipó la garra a Int. El resto del equipo permaneció al borde de la sala, como espectadores de su pelea. Tan rápido que Carl apenas podía seguir sus movimientos, Carnage atacó, y el berserker maldijo. Se suponía que el jefe no era tan rápido. Ni siquiera cerca de eso. Pero saltaron chispas cuando el enorme hacha chocó con la hoja de la espada de los campeones. Carl se deslizó hacia atrás unos metros y luego lanzó explosiones del vacío contra el demonio mientras este cargaba de nuevo, respondiendo al hacha giratoria del demonio con ataques medidos, buscando sus puntos débiles. Carnage se rió mientras estallaban llamas, activando una barrera defensiva a su alrededor. Luego, Carl usó Naga Swamp para convertir el campo de batalla en un lodazal hasta las rodillas, lo que ralentizaría al sorprendentemente ágil demonio mucho más de lo que lo afectaría. También provocó que se formara una ligera niebla de vapor donde la barrera de llamas entró en contacto con el agua del pantano. Una y otra vez, los dos pusieron a prueba las defensas del otro, girando y cargando a través de la niebla mientras las habilidades iluminaban el área en rojo y negro, acentuada con las chispas doradas de las armas míticas que chocaban. Algo anda mal. ¿Podrá siquiera ganar contra eso? Preguntó el enano mientras Carl y el demonio luchaban hasta llegar a un punto muerto. Dale tiempo. Cuanto más luchen, mayor será la ventaja para Carl, susurró Dana. Entonces, Carl usó gran tierra consagrada debajo de las aguas del pantano, donde el demonio lo sentiría pero no podría verlo, y comenzó a intentar usar destrucción de sangre contra el campeón demoníaco. Fue una enorme quemadura de maná, pero podría ser la ventaja que necesitaba. Carnage se rió mientras golpeaba el suelo con su hacha, destrozando tierra consagrada y una gran parte del piso de la mazmorra. El agua del pantano se vertió en el abismo y Remy silbó en señal de agradecimiento. Esa era una forma de hacerlo. Nunca había considerado la posibilidad de destruir tanto terreno que no quedaría agua en el pantano. Cada uno de los golpes que lograron atravesar el área solo causó un daño limitado, pero Carnage tuvo muy poca curación dentro de la mazmorra. Minuto a minuto, sus ataques se ralentizaban. Finalmente, tropezó, y un golpe de Carl le cortó profundamente la garganta. Eso activó por completo la garra a Int, y el vínculo de la esencia del alma robada consumía visiblemente al demonio, que pareció desinflarse hasta convertirse primero en un luchador ágil, luego en una figura demacrada, con la piel suelta sobre los huesos. Un golpe final le quitó la cabeza al demonio y las luces de la mazmorra brillaron en un rojo brillante, luego en blanco. Desafío exitoso. ¿Seleccionar otro retador o completar la prueba? Los demás se quedaron mirando el mensaje de la mazmorra. ¿Qué clase de disparate era ese? Después de todo lo que acababan de ver, ¿quién iba a creer legítimamente que tenía alguna posibilidad de ganar esa pelea? Incluso sin las bestias, Carl era un monstruo. Los demás no podían saberlo, pero Dana era muy consciente de que la combinación de Rampage, Pack Tactics, Greater Bestial Champion y Predation se combinaban para formar una ventaja inexpugnable en el combate. Rampage 2. Cada vez que un enemigo recibe daño del maestro de las bestias o de una bestia vinculada, aumenta el daño infligido por el maestro de las bestias y todas las bestias vinculadas durante un minuto. Tácticas de manada. El daño y la curación realizados por las bestias vinculadas y el líder de la manada aumentan en un 10% por rango. Gran campeón bestial duplica el efecto aplicado de todos los beneficios aplicados lanzados por el campeón sobre sí mismo o sus compañeros vinculados. Carl suspiró aliviado mientras se dirigía al borde del área y dejaba que sus hechizos expiraran. En el momento en que se fueron, la mazmorra se reparó y Carnage reapareció en medio del edificio destruido, listo para otro desafío. Dame fuerza. Dana ordenó, mientras observaba los movimientos del demonio. ¿Estás seguro? Rae preguntó emocionada. Tenía muchas ganas de ver a la maga Dana en acción, dándolo todo. Pero no solía tener tan buenas oportunidades. Generalmente, actuaba como una maga normal y luchaba a distancia con hechizos. Dana asintió y Carl la llenó de nuevos beneficios. Yo iré ahora. En el peor de los casos, me retiraré y el desafío estará perdido, informó Dana al equipo. Todos parecían tan sorprendidos como Rae, aunque por una razón diferente. Si estás segura. Recuerda, se reiniciará si usas tus golems. Esas son las reglas de un desafío de demonio de la ira. Le recordó el berserker. No te preocupes. Lo tengo bajo control. Puede que Carl sea fuerte, pero yo sé pelear. Carl se rió. Ni siquiera bromeaba. Tenía múltiples habilidades de combate, mayor agilidad y velocidad, autoparada y ataques con espada.
Su estilo de combate habitual era apenas una décima parte de sus habilidades reales, aunque representaría la mayor parte de su daño potencial. El berserker sonrió. Bien, tú primero, y yo iré después si ganas. Esta mazmorra puede que sea la más divertida ahora mismo. Pero hará que todos los guerreros del gremio pidan equipo nuevo. Una vez que realmente pelearon contra Carnage, la súplica tal vez ni siquiera fuera del tipo digno. Dana entró en la zona de desafío, y el enorme demonio la miró con escepticismo. La pequeña zorrita no parecía una gran oponente. Pero no se contuvo y se lanzó al ataque. Esta vez no optó por la fuerza bruta. En cambio, intentó aplastarla y sacarla de la arena, aprovechando su pequeño tamaño. Pero aunque él era rápido, Dana no dependía de su físico para moverse. Su nueva espada cantó al encontrarse con el hacha del demonio, y Dana giró en el aire, girando como una bailarina mientras agitaba su mano libre y una ola de pétalos desgarró a Carnage. El demonio rugió de rabia al darse cuenta de que lo habían engañado. ¡Maldito zorro! Apuntó al punto de aterrizaje de Dana, y su hacha trazó un arco en el aire que dejó una grieta llameante tras él. Pero Dana no aterrizó, sino que revirtió su impulso y se alejó de los ataques en el aire. Entonces activó Blade Flurry y docenas de espadas mágicas desgarraron la carne de Carnage. Pensé que eras tú el que daba miedo, murmuró el enano mientras veía a Dana jugar a las escondidas con el demonio. Carnage atacó, y Dana o bien bailó para esquivar su espada, o bien utilizó teletransporte para evitar ataques de área y atacarlo desde un ángulo diferente. Cal negó con la cabeza. No, solo soy el que grita al frente. Su clase es increíble. Probablemente sea más adecuada para los duelos que la mía, incluso si no hubiera mejorado sus habilidades antes de la pelea. Eternal Lightning se hizo añicos bajo el peso de una explosión de fuego particularmente brutal, y Dana lo reemplazó con uno de sus propios hechizos de barrera. Cualquier interferencia externa durante la pelea sería una pérdida, pero ella tenía habilidades más que suficientes para terminar lo que empezó. A los ojos de los demás, ella era una mancha de pelaje blanco y ataques de energía rosa Sakura mientras usaba Petal Wind, una de sus habilidades de movimiento avanzadas, para moverse instantáneamente entre docenas de puntos y lanzar ataques antes de moverse fuera del camino de los contraataques del demonio. Carnage sangraba profusamente por todas las partes de su cuerpo y Dana parecía exhausta por la enorme cantidad de maná que estaba quemando. Se dio cuenta de que no se había esforzado lo suficiente en el entrenamiento de resistencia. El combate promedio era demasiado fácil. Nunca había necesitado darlo todo en el combate cuerpo a cuerpo. Ni una sola vez desde que avanzó. Otro golpe llameante la envió contra el suelo, pero Dana se movió nuevamente antes de que el siguiente golpe pudiera aterrizar, y 3 heridas más largas aparecieron en las piernas de Carnage, casi derribando al enorme demonio. Entonces una parada envió el hacha de Carnage hacia otro lado y Dana se lanzó hacia adelante. El hacha fue abandonada, y el demonio agarró a la maga con la intención de descuartizarla. Pero era demasiado tarde, y la sangre brotó de su pecho mientras un torrente de pétalos brotaba de la punta de la espada de Dana y se deslizaba por una estrecha grieta en su armadura. La sangre brotó de su boca cuando el ataque atravesó su corazón, y el demonio se desplomó, todavía agarrando a Dana con fuerza. Desafío exitoso. ¿Seleccionar otro retador o completar la prueba? Dana cojeó hasta el borde del campo de batalla y se desplomó en el suelo mientras Tian comenzaba a curarla y Kara deslizó una almohada debajo de su cabeza. Bueno, qué asco. Necesito mejorar mi cardio. No tienes idea de lo agotador que es moverse tan rápido durante tanto tiempo. Se quejó. Pero ganaste, y van 2 veces seguidas. No solo eso, sino que lo lograste más rápido que Carl. Por bastante. Le informó el berserker. Dana sonrió. Bueno, algo ya es algo. ¿Vas a ir después? Rae frunció el ceño mentalmente. Si él fuera el siguiente, probablemente no podría. Demonio de la ira contra Demonio de la ira era una partida bastante igualada, pero el jefe tenía una constitución épica como Carl, según su placa. Igual que los golems épicos. El berserker no era más fuerte, no era más rápido y, muy probablemente, tampoco era más inteligente. Dana intentó no reírse de la opinión despectiva de la araña sobre las habilidades del berserker. El hombre tenía su propio orgullo y habilidades. Esta era una buena oportunidad para practicar sus duelos. El berserker pisó el suelo y una nueva versión de Carnage apareció con una sonrisa aún más emocionada que las 2 últimas peleas. ¿No te da la sensación de que es el mismo jefe una y otra vez? ¿No es una copia nueva, sino el mismo resucitado con recuerdos y todo?, preguntó Dana.
Carl frunció el ceño mientras examinaba la mirada ansiosa en el rostro del demonio. Sin duda es el mismo jefe. Fíjate en su brazo. Tiene una herida aún cicatrizando de la última pelea. Solo se está recuperando de la mazmorra entre peleas. Asintió Carl. El chamán maldijo en voz baja. Y eso significa que cada combate se vuelve más difícil, ya que el jefe predeterminado aprende más trucos de los oponentes anteriores. No caerá en la misma trampa 2 veces, y ha tenido toda la mazmorra para estudiar nuestros estilos de combate. Carl no entró en combate durante la mazmorra. Simplemente dejó que sus bestias y golems lo hicieran. Dana no se esforzó al máximo durante el resto de la mazmorra. No tenía por qué hacerlo. ¿Y ahora? Contra un berserker que ya ha usado todas sus mejores habilidades más de una vez mientras Carnage observaba. Está jodido de todas llenas. Carnage le saca 200 kilos de músculo y es más rápido. Añadió Rae en silencio. Además, ambos eran berserkers. Carnage dio el primer paso, y las 2 hachas chocaron con un golpe brutal. El berserker se deslizó hacia atrás con la fuerza, igual que Carl, pero no fue lo suficientemente rápido para recuperarse, y los 3 golpes siguientes lo desequilibraron aún más mientras retrocedía e intentaba retomar la ofensiva. Stomp detuvo el avance de Carnage el tiempo suficiente para que el berserker se recuperara y, por un momento, estuvieron igualados. Pero luego la situación cambió a favor de Carnage. Un paso en falso puso al berserker demasiado cerca y su hacha se fue desviada de la espalda de Carnage. El jefe dejó caer su arma y agarró la cabeza del berserker, luego golpeó sus cuernos contra la frente del otro demonio. Eso fue todo, quedó inconsciente. A diferencia de la mayoría de los jefes, Carnage simplemente dejó de luchar en ese momento y el sistema les envió un mensaje. Desafío fallido. Distribución de recompensas adicionales. El chamán esbozó una sonrisa llena de dientes de hombre oso cuando Carnage desapareció y el berserker se levantó del suelo. No esperaba en absoluto que terminara con una derrota por nocaut con la cabeza. El berserker suspiró mientras se sacudía el polvo. Yo tampoco lo vi venir. No era el tipo de pelea que esperaba, pero aprendí algunas cosas sobre el manejo del hacha. Pelear con alguien con tu mismo estilo y físico, pero mejor que tú, es una experiencia de aprendizaje brillante. Aún así, luchar 1 a 1 contra un jefe de mazmorra es pura locura. Todavía no puedo creer que ambos lograron hacerlo y ganar. Carl le dio una palmadita en el hombro. No te lo tomes tan a pecho, somos de otra raza. Y hablando de eso, ¿qué obtuviste por ganar? Preguntó el enano que lideraba el equipo. Carl revisó su inventario. A ver, un par de objetos raros de rango mítico, un montón de gemas y materiales del elemento fuego, y un cofre de recompensa. El equipo esperó con impaciencia mientras Carl sacaba el cofre de gran tamaño de su inventario. Con un gesto dramático, abrió la tapa y un mensaje del sistema apareció en su visión. Título obtenido duelista mítico. Dentro del cofre había un par de guantes de grado épico y rango inmortal. Guante de desafío de Carnage grado épico, rango inmortal. Aumenta la fuerza y la agilidad un 150% de su valor base. Aumenta el daño de habilidad un 100% de su valor base como daño de fuego. Los demás miembros del equipo miraron los guantes con asombro. ¿Solo 3 bonificaciones en un objeto de rango inmortal y grado épico? Eso no debería estar bien. Aunque, el 100% del daño base como fuego era tan bueno como una habilidad promedio, y la bonificación de fuerza era absolutamente impía. Carl se puso los suaves guantes de cuero y luego flexionó los dedos, preguntándose cómo probar el cambio. Ya era inmensamente fuerte, pero no sabía cuánto sería el aumento en términos prácticos. Dana rió entre dientes al abrir la caja y descubrir que había recibido un par idéntico de guantes negros suaves. Al parecer, no era una recompensa aleatoria, sino una recompensa de misión por lograr la hazaña. Incluso si no querías mostrar el título, podías demostrar tu habilidad con solo usar los guantes. Si bien no era tan fuerte como Carl, y normalmente no necesitaba grandes cantidades de fuerza o agilidad en combate, la bonificación al daño de la habilidad aún valía la pena. Podía ver el aura ardiente en las espadas de sus golems. ¿Qué les decimos a los demás? Este no es precisamente un modo difícil. Da una recompensa, pero no sabremos si se puede repetir hasta que regresemos. Por lo que sabemos, vencer a Carnage en un duelo una vez podría ser la única bonificación extra que puedan obtener de la mazmorra, les recordó Dana. ¿Pero no es eso ya impresionante? Es un objeto de rango inmortal garantizado si logras vencerlo. Y no es un objeto débil.
La mayoría de los contrincantes serán guerreros porque son los que más practican como duelistas, replicó el chamán. Ah, y también hay un título, añadió Dana, y luego lo activó. ¿Duelista mítico? Rayos, eso sí que es una exhibición. El solo hecho de ver eso en tu nombre debería reducir en un 80% las posibilidades de que te acosen en la calle. Pero el 20% que lo intentará son los que se creen buenos luchadores, suspiró Dana. Carl le guiñó un ojo. Es una buena oportunidad, ¿verdad? La mayoría te dejará en paz, y sabrás que si tienes que golpear a alguien, es porque realmente se lo merece. Bueno, como mínimo, podemos informar del éxito a los demás gremios. Puede que pase un tiempo antes de que la mayoría tenga el equipo para desafiar al jefe por el premio, pero estoy seguro de que habrá muchos concursantes con un ego enorme en cuanto se corra la voz, sugirió el chamán. Dana sonrió con suficiencia. En ese caso, Carl, ponte el título. Nadie se sorprenderá si consigues algo bueno en esta mazmorra, y no llamará la atención antes de que todos sepan lo que significa el título. Puede que técnicamente estén en el mismo nivel de poder, pero dejar a Carl al frente para lidiar con las consecuencias de todo el caos que él causó fue mucho mejor que hacer las relaciones públicas ella misma. Carl asintió y activó el título duelista mítico, mientras que Dana apagó el suyo. Vámonos. Estoy seguro de que los demás estarán esperando con ansias nuestro regreso a casa. O comer galletas con el clérigo dragón verde. Podría ir en cualquier dirección. La risa atrajo a los periodistas cuando salieron de la mazmorra, y Carl suspiró. ¿En serio? ¿Nos estás siguiendo? Preguntó. El demonio de la obsesión asintió felizmente. Sí. El rey y el regente inmortal siguen en tu casa. Así que, si sales con un grupo de desconocidos, tiene que ser por algo bueno, ¿no? ¿Es otra mazmorra con ajustes de dificultad? Por favor, di que es otra mazmorra con botín extra. Esa será la noticia de la semana. Carl se rió y se quitó los guantes para que pudieran ver las estadísticas inspeccionándolas. No es una mazmorra más difícil, es una misión para desafiar al jefe final a un duelo en solitario. Si logras derrotar a Carnage 1 contra 1, obtendrás un objeto de rango inmortal y un nuevo título, le informó Carl. Ja. Sabía que sería bueno. Voy a conseguir ese ascenso. El reportero aplaudió, mientras los otros que estaban por allí simplemente sonreían con indulgencia. El hecho de que los guantes fueran de un rango superior al de la mazmorra, y que llevaran el nombre del jefe, era una clara señal de que no les mentía. Así que quedaba una pregunta importante. ¿Cómo se activa la misión? Preguntó uno de los otros. Simplemente desafía a Carnage a un duelo, ya sea al entrar o al llegar al jefe final. Luego, envía solo a una persona a la zona de combate. Si lo haces, se activará el evento. Ahora que sabía a dónde se dirigían, Carl abrió un portal a la entrada del complejo de la Alianza y dejó a los reporteros con su día. ¿Éxito? Los saludó Azov desde la entrada de la casa del anfitrión de la luz oscura, dentro del complejo. Éxito. Aunque no fue exactamente como lo esperábamos. La mazmorra quería que desafiáramos a duelo o al jefe final, un demonio de la ira llamado Carnage. Carl asintió. Eso hizo reír al anciano. Oh, eso no tiene precio. No muchos podrán completar ese desafío, pero en cuanto alguien lo logre, se convertirá en el logro indispensable antes de la siguiente ronda de desafíos. Pensar que te daría un título para presumir. Y además, duelista mítico. ¿Qué mejor título podría darte el sistema en una ciudad donde todos valoran a los mitos que tienen el poder de luchar por las mazmorras de su gremio? Azov rió entre dientes. La gente no le da suficiente crédito al sistema por su sentido del humor, bromeó Dana. ¿Qué tal les fue al resto? ¿Pueden hacerlo más de un miembro? Preguntó. Dana asintió. Yo también obtuve el título, y la recompensa es exactamente la misma, sin ajustes por clase ni nada. Pero la siguiente ronda falló, y ese fue el fin de la serie de desafíos. Entonces, los equipos pueden enviar a varios contrincantes juntos para intentar conseguir el título. Pero el primero debe ganar para darles una oportunidad a los demás. Interesante. Raj levantó la vista del papeleo con una sonrisa. También causará muchísima tensión entre los gremios. Es más rentable enviar a 4 retadores con un sanador. Sin embargo, si alguno de ellos falla, quien debería perseguirlo no tendrá la oportunidad. ¿Al menos conseguiste un botín regular de mazmorra? Carl asintió. Sí. Nada especial, pero algunos objetos míticos de grado raro. Tan buenos como cabría esperar de la mazmorra, pero con un objeto más del desafío.
Bueno, uno que será popular, pero no uno que hagamos apresuradamente todas las semanas. Entendido. Carl miró la casa casi vacía y luego al líder del gremio. ¿Puedo preguntar qué te trae por aquí? Todos los demás deberían haber corrido a hacer una mazmorra de mayor dificultad hoy para aumentar sus fondos. Raj se rió. Mi equipo estaba demasiado impaciente. El cronómetro diario se reinicia a medianoche, así que anoche nos fuimos a la 1 de la mañana en lugar de acostarnos. Me levanté y pensé en acercarme a presentarle mis respetos al rey. Y para tomar el desayuno del equipo de Mystic Cooking, señaló Carl. ¿Cómo fue eso? Raj sonrió. 5 de 5 en objetos de grado épico en dificultad 2, y nuestro explorador recibió un arco nuevo. La preferencia por las armas sigue siendo tan fuerte como todos creían. Pero probablemente sea lo mejor, ya que tenemos muchos tótems que aún necesitan armas, y Lady Rae ya les hizo armaduras nuevas a la mayoría. Es una mejora definitiva, y todo lo que se puede esperar de una mazmorra mítica. Tener objetos épicos en cada partida de una instancia de acceso diario es perfecto, coincidió Carl. Y la dificultad 2 es suficiente para conseguir el botín, sin que la mazmorra sea mucho más difícil de superar. En ese nivel, podemos usar nuestros equipos habituales. Ese era el mejor escenario para ellos. Intentar reunir todos los nuevos equipos de incursión mítica específicos de cada mazmorra, solo para obtener un botín ligeramente mejor que en una configuración inferior, era demasiado difícil, y las recompensas que normalmente se necesitaban para reclutar un nuevo talento de mayor habilidad que los que ya tenían eran desorbitadas. Por eso, en primer lugar, existían los equipos de clasificación de Overlord y Totem. Eran equipos de ligas menores que ganaban lealtad a medida que se fortalecían. Los tres que estaban con Carl se rieron de las bromas. Tu alianza es bastante despreocupada, ¿verdad? En la nuestra, es raro que alguien organice un evento con varios gremios, pero el grupo Nara viene a desayunar sin más, bromeó el chamán. Podemos fingir que es porque el rey y el regente inmortal están aquí. Pero en realidad, es por la comida. Tenemos algunos chefs con una habilidad culinaria poco común en la alianza, pero no son suficientes para preparar lo mejor para todos. Una vez que te acostumbras a su cocina, es casi imposible volver a comer comida para llevar de los vendedores ambulantes. Al menos no en todas las comidas, rió Carl. Dijiste que tienes mucho que hacer hoy. ¿Qué es lo que haces como oficio? ¿O son asuntos de gremio que necesitan resolverse? Preguntó el guerrero enano que los había acompañado en la mazmorra. Ah, supongo que no es de conocimiento público fuera de la alianza. Soy maestro de runas y fabrico equipo y accesorios para los miembros de la alianza. Pero acabo de ascender al rango mítico, así que tengo mucho trabajo atrasado, explicó Carl, y luego levantó una de las estatuas de rango tótem que había hecho para que el enano lo entendiera. Esa artesanía, murmuró. Oh, la estatua en sí la hizo nuestro equipo en Drop. Esta en particular es de nuestro maestro escultor enano. Solo le añadí las runas para convertirla en un amuleto de curación y fertilidad para uno de los miembros de la alianza, explicó. Raj lo miró con recelo. ¿Quién necesitaba el amuleto de fertilidad y por qué no se había enterado? Si era la partera o la casamentera, no había problema. Pero si alguien esperaba provocar embarazos inesperados, se aseguraría de que nunca se materializara. Carl vio la sospecha y se rió. Es para una de las clérigas de Hugo. Estoy seguro de que no lo usará para nada turbio. Probablemente. La conversación se vio interrumpida por el olor de personal de cocina que preparaba el buffet del almuerzo para todos los invitados esperados, y Carl sonrió a los tres forasteros. Quizás te gustaría quedarte a comer bien, y no solo a picar. Siempre hay suficiente, ofreció. Claro que sí, sería excelente. Sin embargo, debo advertirte que hay un elfo desnudo en tu cocina. Raja sintió. ¿Trabajar o conseguir comida? Eso hizo que el guerrero se detuviera. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Acaso el anfitrión de la luz oscura solía tener elfos desnudos? ¿Dónde podía conseguir elfos nudistas? Y no era peligroso cocinar desnudo. Creo que solo iba a buscar comida. Salió por la puerta lateral. Carl asintió. Probablemente esté de guardia en el lago. Los elfos solo se visten cuando tienen visitas y suelen olvidar que la puerta de la cocina suele estar abierta. Azoth le dio una palmadita a Raj en el hombro. Es cosa de hippies. Todos son druidas y clérigos de la naturaleza. Eso hizo que Raja sintiera, comprendiendo. Su casa gremial no estaba preparada para ese nivel de choque cultural. ¿De verdad te parece bien que el anfitrión de la luz oscura intente alterar deliberadamente docenas de mazmorras?
Le preguntó al regente inmortal, desviando la conversación de la trampa que representaban los elfos nudistas. Azov se encogió de hombros. Probablemente sea menos problemático que dejar que se guarden el secreto y salgan a explorar todas esas mazmorras hasta que encuentren una nueva favorita. Raj frunció el ceño. De hecho, me los imagino haciéndolo también. Simplemente dejando que los demás creamos que tenemos la única mazmorra mejorada, pero en realidad buscando por toda la región del lago una que les guste más. Carl le guiñó un ojo al regente inmortal. De todas formas, tengo al menos 3 votos para eso. Hay muchas más mazmorras que las 20 sobre las que tenemos acuerdos. ¿Y cómo crees que podrás colarte en ellas cuando se corra la voz de que has estado en una misión para mejorar las mazmorras? Preguntó Azov, visiblemente curioso. Tengo una habilidad que debería permitirme ocultar mi nombre al entrar. Así puedo liberar al resto del equipo para tener privacidad y podemos atacar, decidió Carl, ideando el plan sobre la marcha. De todos modos, la mayoría de las mazmorras se cargaban al salir, así que si simplemente usaban a Itaunter o una habilidad similar, podía entrar sin que nadie lo notara. El rey de Sholaa se volvió hacia su antepasado, el regente inmortal, con una mirada preocupada. Abuelo, lo presento. El disturbio del que intentabas hablarme el otro día. Alguien definitivamente está conspirando para causar caos, insistió. Dana se rió y el rey se giró para mirarla. ¿Qué? ¿Te diste cuenta ahora? En el momento en que el regente inmortal cometió el error de mencionar que entraría en cada mazmorra para ver qué pasaba, Cal y Kara empezaron a planearlo, mientras que Rae empezó a hacer una lista de las nuevas especies que aún no había matado. Así son. No tienen mala intención, pero no puedes sugerir causar caos sin que lo consideren al menos durante unos minutos, explicó. El rey suspiró. La hueste de la luz oscura siempre será la hueste de la luz oscura, ¿verdad? Bueno, supongo que no hay nada de malo en considerarlo. Siempre y cuando no se descontrolen demasiado, pero eso no viene al caso. Una vez que se corra la voz, nadie les permitirá pagar su entrada a una mazmorra sin llevar consigo al menos a un miembro del gremio anfitrión. No se atreverán a correr el riesgo de perder la bonificación si eso sucede. Dana asintió. Esa es la idea. Si piensas demasiado en las posibilidades, acabarás bebiendo. En cambio, es mejor dejarse llevar y dejar que el sentido común lo resuelva todo por sí solo. Azov resopló y negó con la cabeza. El sentido común era alérgico a los tejones del caos. Ciertamente no fue al revés. Los tejones tenían una gran afinidad con el sentido común. Simplemente decidieron pisotearlo por diversión. Cal estaba empezando a tener la sensación de que el rey y el regente inmortal se quedaban por más razones que simplemente ver cuáles de las mazmorras podrían haber sido mejoradas. Cal sospechaba fuertemente que esperaban una mazmorra mucho más fuerte, donde el rey podría obtener una oportunidad especial. Era un mito fuerte, y no un joven. Pero aún necesitaba comprender mejor las reglas fundamentales antes de intentar alcanzar el rango inmortal. Cal podía sentir el aspecto que faltaba en su poder. Cuanto más se familiarizaba con las leyes naturales, más evidentes eran las diferencias entre los mitos. La principal diferencia en su poder no residía en la falta de capacidad de maná ni en la de transferir energía. Era la calidad de su energía. Y esa cualidad estaba determinada en gran medida por su comprensión del mundo, en la medida en que estaba directamente relacionada con sus poderes. Puede que ese pensamiento no se le haya ocurrido, pero después de reunirse con los inmortales de las otras ramas del hueste de la luz oscura, Cal se dio cuenta de que incluso con los cambios en el sistema y las muchas formas en que podían clasificar el crecimiento de su poder, los aspectos esenciales de las personas equivalentemente poderosas eran los mismos. Sin embargo, intentar forzar la oportunidad de entender una regla fundamental no fue tan fácil. Hubo casos en los que se podía obtener como recompensa, pero incluso entonces, no estaba garantizado que fuera una gran bonificación, y sería mejor cuando estuvieras cerca de las etapas finales, en lugar de cerca del comienzo del viaje. Pero antes de que Carl pudiera hacer una sugerencia sobre ese tema, Hugo se acercó con un bloc de notas en la mano y una mirada emocionada en su rostro. Carl, tengo una idea. Acabo de encontrar el lugar perfecto para instalar una torre de prueba, y la alianza puede cobrar por entrar. Anunció, mostrando un mapa de la ciudad. Eso parecía un negocio lucrativo. Y le daría a Carl la oportunidad de practicar los hechizos adicionales para su obelisco de arena móvil. Carl le sonrió al mago emocionado. Ah, ¿sí? Eso sí que suena como un negocio rentable. ¿Dónde encontraste algo adecuado para construir una torre de prueba?
El mago enorme señaló un lugar cerca de las afueras del pueblo. Está justo al lado del mercado nocturno, y el viejo edificio que hay allí va a ser demolido. Pensé que sería una buena oportunidad para abrir una tienda, ya que está cerca del mercado y de las zonas de alojamiento para aventureros de paso. Pero en lugar de construir un gran restaurante, ¿por qué no construimos una torre de prueba? Una torre de prueba con un restaurante en la parte inferior. Sugirió Kara. Ambos son buenos. Thor estuvo de acuerdo. Solo necesitaban capacitar más cocineros, y eso fue fácil. Cal asintió. Creo que podemos trabajar con eso. Será una gran atracción aquí en Zilaz, y podemos dotarla de miembros de la alianza que no formen parte de los equipos de las mazmorras. Quizás incluso construir algunos negocios operados por la alianza en la planta principal. Conviértalo en una ventanilla única para todos los asuntos relacionados con Nara Group. Bueno, excepto los artículos que el regente ha restringido. Podemos mantener la tienda de equipo privada. Azof rió entre dientes. Ya lo veo. Dulces, café, comida rápida, ropa y una torre de pruebas, todo en un mismo lugar. Un lugar donde sentarse y esperar mientras tus amigos participan en la prueba, probablemente carísimo y diseñado para retenerlos el mayor tiempo posible. Cal se encogió de hombros. Hugo es realmente un hombre de negocios brillante. Pero necesitaba practicar los hechizos para la torre de prueba antes de hacer la arena móvil. Esa va a ser la verdadera bestia de batalla de los objetos no relacionados con el combate. Azof frunció el ceño. ¿Sabes? Crear una arena espacial ampliada podría ser una mejor opción que una torre de pruebas. No hay suficientes lugares en la ciudad donde la gente pueda ir a resolver sus diferencias. Tienes la combinación perfecta de habilidades para que realmente funcione, sin necesidad de una gran cantidad de tierra, que es terriblemente cara aquí en las costas de Zilaz. Raj parecía sorprendido. No puedo creer que todos estén de acuerdo con su idea descabellada. Esperaba que alguien presentara una razón válida por la que sería una idea terrible. Azof se encogió de hombros. Nos conviene que las nuevas habilidades se difundan entre la población y que los egos desborden. Hay arenas de combate en la ciudad, pero la mayoría tienen muy pocos servicios. Si está hecho con runecrafting, no sufrirá ninguno de esos límites de espacio y durabilidad, y no necesitará que un miembro de rango esté constantemente presente para mantenerlo operativo. Esa es la parte más grande. Cuando tienes un par de guerreros de rango tótem que quieren batirse a puñetazos, ¿a dónde van? Necesitas un mito que mantenga la barrera en la arena para que sea segura. Si no, tienen que abandonar la ciudad, y con tantos guerreros, eso también significa encontrar a alguien que pueda abrir un portal. Bien. Creo que podemos encontrar el personal necesario para todo, y diseñaré una arena. Con la ayuda de Opal, podemos hacerla mucho más grande por dentro de lo que parece, para que tengan suficiente espacio para pelear. Opal consideró las opciones. Dominaba bastante la regla del espacio. No tenía mucha magia espacial, salvo dominio ilusorio, pero podía enseñarle a Carl cómo usarla. Por un momento, Opal se preguntó si realmente se podría crear el hechizo mundo diminuto en un objeto creado con runas, pero se rindió rápidamente. Necesitaría magia espacial para que funcionara, ya que la superficie necesaria para escribir el hechizo sería de cientos de miles de páginas, incluso con la fuente más pequeña. Qué lástima. Por genial que fuera una arena ilusoria, crear una dimensión de bolsillo completa para que pelearan sería mucho mejor. Si realmente pudieran lograrlo, la estructura sería considerada una de las maravillas del mundo. Luchadores de todas las Islas Dragón acudirían para contemplar la magnificencia de una arena de combate de tamaño nacional. Pero por ahora, simplemente hacerles un espacio del tamaño de un estadio para que puedan pelear fue suficiente. Estoy pensando en 100 por 50 metros. Eso debería ser suficiente para cualquier tipo de pelea, y daría espacio para todos los espectadores que podamos tener. Si las peleas son de menor rango, podemos dividir el espacio con barreras, y pondré los hechizos de golem, para que los clientes puedan desafiar a un oponente aleatorio, o al menos a uno que no sea también cliente, explicó Carl. ¿Cabrá eso en el espacio que tenemos? Preguntó Hugo, mirando hacia las escaleras, donde solían celebrar las reuniones. Carl asintió. No hay problema. El rango mítico tiene algunas ventajas, como un mayor alcance para el dominio ilusorio. ¿Crees que deberíamos tener puestos de comida en los puestos? ¿Quizás un puesto de apuestas? El rey se aclaró la garganta. Las apuestas en deportes sangrientos no están oficialmente permitidas en Sholaya.
Puede que no se impongan apuestas informales, pero no se puede instalar una casa de apuestas para las peleas en la arena. Kara suspiró dramáticamente y Azov se rió. Tampoco vamos a cambiar la regla solo para que uses tu previsión para estafar a la gente, pequeña tejón, le informó con su tono más serio. Kara simplemente lo miró fijamente durante unos segundos, hasta que el inmortal negó con la cabeza. Dije que no, y era en serio que no. Puedes esperar todo lo que quieras, no me verás cambiar de opinión. Kara levantó una galleta medio comida como ofrenda y Hugo comenzó a reír. ¿Deberíamos traer a Debe? Al regente inmortal le vendría bien un respiro de sus travesuras con los tejones. Noté que solo dijo que no podemos apostar en deportes sangrientos. ¿Eso significa que podemos tener el resto del casino en la arena? Preguntó Opal. ¿Crees que alguien confiaría en eso? Replicó Thor. Tenía razón. En un dominio ilusorio, nadie confiaría en una mesa de cartas ni en una ruleta. Por muy buena razón. El rey frunció el ceño. ¿Por qué tengo la sensación de que hay una negociación en marcha de la que no estoy al tanto? Cal se encogió de hombros. Solo hablábamos de negocios. Se nos había ocurrido que, aunque un casino no estuviera prohibido explícitamente, nadie confiaría en un casino en un dominio ilusorio. El rey resopló molesto. Si fueran inteligentes, no confiarían en ningún tipo de juego asociado con el anfitrión de la luz oscura. Pero tienes razón con lo del casino ilusorio. Es demasiado obvio. La arena en sí es una idea brillante. ¿Comenzarás pronto? Hugo se encogió de hombros. La propiedad estaba lista, y podrían tener una nueva construida en una semana, aunque no planearan usar magia para crear el interior. Creo que empezaremos en los próximos días. Sé que todos están deseando que hagamos una mazmorra al día, pero aún así solo me llevará un par de días diseñar la disposición de las runas necesarias para crear la arena, y luego unos días más para construirla. Cal asintió. Lotus aplaudió. Necesita una nueva tienda de dulces con el buen café. Listo. Incluso te daré conejitas como camareras, solo para ti. Aceptó Carl. Azov frunció el ceño. Eso era solo trampa. Si iba a hacer el bastón con ilusiones, podrían adaptarlo a la tienda y no preocuparse de que los intimidaran por su poder. No todos los clientes eran razonables, y tener un guardaespaldas de guardia en una heladería no era práctico. Por lo tanto, era difícil encontrar personal de muchas de las especies más adorables dispuesto a trabajar en atención al cliente. La mirada en el rostro de un matón al azar cuando un constructo de rango mítico que vendía pastelitos lo abofeteó sería lo más destacado de los noticieros de la semana siguiente. Si necesita ayuda, avíseme. Le ayudaré con los permisos y autorizaciones necesarios para una instalación de usos múltiples, insistió Azov. La expresión de sorpresa de Dana hizo reír al regente inmortal. ¿Qué? No siempre es práctico venir aquí a cenar, pero puedo enviar personal a una tienda a comprarme dulces sin problema. Tengo un portal permanente abierto desde los edificios gubernamentales de la capital hasta el ayuntamiento de Zilaz, explicó. Los líderes del gremio y Lotus se reunieron en la mesa con el rey y el regente inmortal, listos para hacer planes para las instalaciones. Para que la arena sea lo suficientemente grande, necesitaremos un edificio bastante grande en la planta baja. Recomiendo usar todo el bloque. Podemos poner la panadería junto al elegante restaurante, y luego la cafetería y la confitería al otro lado. Pero eso nos deja mucho espacio. ¿Alguien más tiene una tienda que quiera abrir? Preguntó Carl. Debe se encogió de hombros. Podríamos poner una tienda de la Alianza al otro lado del edificio. Ya sabes, como una casa de empeños que compra y vende botín de mazmorras. La propiedad está cerca del límite del pueblo, así que los clientes más cercanos serán quienes hayan venido a mejorar su equipo. Si la tenemos disponible, podrán intercambiar su botín por cosas que realmente necesiten durante el camino. Seguramente no será tan rentable como abrir una tienda del gremio de anfitriones de Darkleaf, pero los miembros de mi gremio también han estado considerando adquirir algunas habilidades comerciales. La alquimia es la solicitud más popular porque las pociones son un costo constante para el gremio. Remy puso los ojos en blanco. Lo difícil de la alquimia no era encontrar un alquimista experto. Era encontrar los materiales necesarios para elaborar todas las pociones necesarias para una tienda de alquimia. Incluso mantener una alianza de gremios abastecida requería una gran cantidad de tierra. Tenía su espacio recientemente ampliado, además de todas las cosas que tenía almacenadas en el Tiny World, y había algunas plantas que todavía no crecían lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda.
especialmente en los niveles más altos. Si preparaba pociones de rango real y monarca, los ingredientes crecerían a una velocidad increíble en su espacio. Pero para los materiales de rango tótem y mítico, algunas plantas necesitarían medio año o más para crecer, incluso con la densidad energética adicional de su espacio. Y olvídate de las cosas raras. Había un ginseng que quería para una receta rara que había deducido, pero tardaba 1000 años en crecer en el reino inmortal. No tenía tanta paciencia. Sin embargo, si iban a producir pociones de rango inferior en masa y mantener a sus equipos abastecidos con pociones de limpieza y curación de emergencia, eso también era posible. Remy tuvo una idea sobre el tipo adecuado de pociones para ofrecer en una tienda. Mejoras de larga duración. En lugar de una poción convencional, podía usar alquimia rúnica para potenciar los ingredientes y obtener una bonificación que durara 1 o 2 horas. Podían vendérsela a quienes entraban en las mazmorras, ya que aceptaban cualquier cosa que les diera una ventaja. Puede que no usen sus pociones de emergencia con frecuencia, pero usarían bonificaciones de combate todos los días. Y no usaron ingredientes caros ni difíciles de conseguir. Cal le sonrió al regente. Creo que una tienda de la Alianza para comprar y vender artículos variados sería perfecta. Podríamos vender pociones y hierbas de baja calidad que también podríamos producir en masa. Nada que viole nuestro acuerdo, solo pequeñas bonificaciones para que los clientes vuelvan. Azof asintió. Me parece bien. Envió rápidamente un mensaje con un ornamento de comunicación de jade y luego volvió a concentrarse en la conversación de planificación. Las aprobaciones llegarán al final del día. El alcalde no les causará problemas con el nuevo negocio. Simplemente recuerden cómo funciona la política. Añadió. Cal asintió y Debe sonrió. Una mano lava las otras. No te preocupes, regente inmortal. No intentaremos abusar de la alcaldía ni restringir su acceso. Me alegra que estemos todos de acuerdo. La arena puede tener una funcionalidad limitada para los luchadores de rango mítico, pero el alcalde está deseando tener un lugar donde resolver las disputas entre sus trabajadores. La fase de planificación no duró mucho. Para cuando terminaron de comer, ya tenían un diseño básico terminado y Opal ya estaba trabajando en los planos de diseño interior de las tiendas. Sería glorioso. Absolutamente magnífico. Y a Carl le llevaría una eternidad terminar las runas de todo lo que quería añadir. La sola idea de intentar seguir el ritmo de todo lo que la mariposa quería incluir en los restaurantes le daba dolor de cabeza. ¿Cómo esperaba que le diera a un cocinero ilusorio el hechizo de cocina mítica? ¿Iban a convertir el edificio en un enorme artefacto rúnico? Transferir la habilidad a un cocinero vivo sería mucho más fácil. Incluso podría hacerlo por 3 de ellos, así que tendrían uno para cada turno y un suplente. Pero Opal insistió en que debían tener un equipo de servicio basado completamente en la construcción. Sin embargo, su idea de usar sacerdotisas elfas oscuras, con sus delicados vestidos de telaraña, como personal de servicio en el elegante restaurante parecía divertida. Incluso Rae estaba de acuerdo. Y no solo porque las sacerdotisas sacrificarían a los alborotadores a la diosa araña. Cal estaba bastante seguro de que los demás maestros del gremio también lo estarían. No era probable que se opusieran a ninguna de sus ideas sobre la dotación de personal, siempre y cuando éste tuviera las habilidades necesarias. Tras considerarlo un poco, Cal se dio cuenta de que podía hacer casi todo lo que Opal quería. Tenían gemas elementales de rango inmortal con afinidad tanto con la ilusión como con la naturaleza o la tierra. Así que podía inscribirlas con el hechizo gárgola y luego usar ilusiones para darles la apariencia que quisiera. Sin embargo, eso no funcionaría con los cocineros. Necesitarían ser una especie de golem épico para poder activarlos con habilidades. El hechizo gárgola no lo permitía, y aunque las gárgolas podían aprender a cocinar, no podían aprender cocina mística. Cal se distrajo mientras todos discutían cómo construir el edificio. Tian estaba en la mesa ayudándolos a dibujar planos, pues quería ayudar a construir la estructura física. Pero Remy y Rae también estaban fuera, dando sugerencias de diseño, mientras que la representante ilusoria de Opal, que hoy se parecía sospechosamente a Button con el pelo arcoíris, se oponía a cualquier cambio en su visión del diseño interior. ¿Así es como suele suceder en tu gremio?, preguntó Hugo a Dana mientras observaba el caos en tiempo real. Esto no es nada. Hablar en voz alta es mucho más lento que la comunicación mental. Normalmente es así, pero a una velocidad 5 veces mayor, e incluso los que no están involucrados aportan sus opiniones. Pero el proceso sigue siendo el mismo.
Todos discutirán para incluir sus partes favoritas, hasta que todos estén tan satisfechos con el resultado final que no valga la pena pelear. Mira, incluso el regente inmortal y el rey están involucrados en esto, explicó Dana. Ellos también estaban entusiasmados. El regente inmortal quería lo que él llamaba una tienda de refrescos tradicional como decoración de la heladería. El problema era que el diseño que quería no existía desde hacía miles de años, y solo Kara y el regente sabían cómo era. Sin embargo, Kara quería que la heladería fuera una cafetería con animales, pero llena de conejos vorpales, las bestias mágicas vampíricas que podían matar de un solo mordisco. Entonces nadie tomó en serio sus explicaciones. Afortunadamente, el proceso no iba a terminar pronto, y Carl ya estaba progresando en el artefacto rúnico combinado para crear golems épicos que tuvieran una habilidad extra para que pudieran trabajar como cocineros. La combinación de gárgolas e ilusiones, para que pudieran tener sacerdotisas elfas oscuras haciendo todo el servicio en el elegante restaurante, fue fácil, y Carl estaba listo para comenzar a hacer eso en el momento en que terminó aquí. Necesitaría más de uno para contratar personal en todas las tiendas. Suponiendo que no solo contrataran personal. Pero aunque podían hacer que innumerables gárgolas parecieran lo que quisieran, tendrían que crear especialistas en golems épicos uno a uno. Opal les complicaba la vida, pero su insistencia en que era posible convenció a todos de que era la mejor idea. Luego, contratarían a escolares como becarios y trabajadores temporales para completar el resto de la plantilla. Nunca se quedarían completamente sin personal, y los rostros cambiantes harían que las cosas parecieran un poco más normales para los clientes, además de dar oportunidades laborales a los miembros más jóvenes de la alianza. La interpretación de Opal de las novelas románticas de Remy decía que trabajar en una tienda era una buena forma de que las chicas conocieran pareja. El aventurero adinerado llegaría un día, descubriría que en realidad era la belleza oculta perfecta y la enamoraría perdidamente. La interpretación de Kara era más práctica. Una vez que se involucrara con uno de sus empleados, sería el momento perfecto para ficharlo para la alianza. Después de todo, si su esposa estuviera aquí, seguramente no se opondría firmemente a unirse. Sobre todo si era un nómada que pagaba por acceder a las mazmorras. Puede que ya tuvieran casi todos sus equipos míticos, pero no tenían suficientes refuerzos, y no había equipo para acompañar a Carl y la maga Dana. Suponiendo que necesitaran uno. Kara no estaba convencida de que lo necesitaran. Solo necesitaban que uno más avanzara, y estarían bien. Quizás Tian. Entonces tendrían un sanador mítico, y eso parecía ser una parte no opcional de la composición del grupo. Tian intentó contener la risa mientras sus pensamientos lo distraían. Ya estaba en el cuello de botella, pero su pequeño cuerpo lo frenaba. Le pediría a Carl que lo agrandara más tarde, ya que no le gustaba la habilidad de Thor Behemoth. Eso podría bastar para avanzar. Incluso con tu tamaño triplicado, seguirías siendo más pequeño que yo. Bromeó Kara. Pero eras lo suficientemente grande para avanzar sin problemas. Señaló Tian. La gola de pelusa podría tener razón, pensó Kara. El rango mítico no era gran cosa cuando tenías una base lo suficientemente sólida.